Bueno, vamos a empezar. Urolitiasis. Todos están escuchando. Acuérdense poner las cámaras. Los que no ven las cámaras tienen ausencia, porque vamos a pasar. O sea, el que está hoy tiene todas las asistencias de las 6 clases, de las 5 clases, y el que no tiene ausencia en todo. 100% ausencia. Se baja a 10%. Bueno, la litiasis renal. Ustedes saben que litiasis son piedras. Le puse al tema, al título le puse urolitiasis quirúrgica porque realmente hay otro tema de, tú podrías hablar nada más de la formación de las litiasis y eso es larguísimo. Yo hablo de eso bastante para que entiendan, porque ustedes son médicos y la diferencia entre un médico, por ejemplo, no es denigrando a nadie. Pero la diferencia entre un médico y una enfermera sabe cuando de esas que trabaja en urgencia sabe que llega un paciente y que tiene una piedra y ya sabe que eso es una piedra. Ella puede saberlo. O cuando está en la sala sabe que si se le sube el azúcar le va a poner insulina. O sea, ellas saben eso porque están entrenadas para eso. La diferencia es que tú tienes que saber eso y también tienes que saber por qué. ¿Qué es lo que está pasando cuando tú le estás inyectando esa insulina a ese paciente con hiperglicemia? Igual, en ese sentido, he tratado de hacer brevemente, lo más sencillo posible, explicar la fisiopatología de cómo se forma una piedra y que ustedes tengan una idea más completa de eso. No solamente de que hay una piedra, entonces le haces esto, no. Con lo diagnosticas así, sino un poco más, un poquito más. Ok. Entonces, en la epidemiología de las litiasis es una de las primeras causas de consulta en urología. Un cuarto de urgencia, litiasis, un paciente con hiperplasia prostática que se tranca, están entre las más comunes. Entonces, en general, aunque usted no les toque verlos, del 10 al 20% de todas las personas van a tener algún evento de litiasis a lo largo de su vida. Entonces, de esas personas que tienen un evento en algún momento a lo largo de su vida, 50% vuelve y le da en los siguientes 5 años. O sea, que estamos hablando de que vuelve y traba. O sea, que es frecuente encontrar eso en el día a día. Ustedes médicos generales, en cuarto de urgencia, médico general, en cuarto de urgencia del Chicho Fábrega, cuando están haciendo su segundo año de internado, o estén en Santo Tomás en urgencia, lo van a ver. Eso es muy probable que lo vean. Y es una de las cosas que cuando usted está en urgencia, usted no le va a dar los casos de urología. Como cuando yo hice mi residencia, me llamaban por los casos de urología. Usted va a llegarle un paciente con los síntomas de dolor y usted va a tener que diferenciar si ese dolor es una apendicitis, es una pancreatitis, no sé, es una diverticulitis, o sea, tienen que saber diferenciar si es una litiasis. Tienen que saber hacerlo. Entonces, el inicio de la edad de inicio es normalmente hacia los 30 años y el pico está de los 30 a los 55 años. Ok, vamos a poner esto más grande. Entonces, esto es con respecto a... Es que no veo el título si hago esto. Ok, aquí tampoco lo veo igual. Ah, ¿puedo esconder esto? Un segundito. ¿Cómo puedo esconder las cosas de lo que me sale las cosas de Zoom? O sea, ¿cómo puedo hacer que no estén ahí? ¿Hay una forma? Inhabilitar, mostrar nombre, ocultar panel de video, debe ser esto. No, que son ustedes. Mostrar panel de video, lo voy a dejar a usted y vamos a quitar, ya, ahora sí. Entonces, la composición de las piedras. Normalmente, yo les puedo decir a ustedes, si a ustedes le preguntan en un examen, ¿cuál es la composición más frecuente de una piedra, que hay muchas posibles? Lo más frecuente es que sean de calcio, por lejos, por bastante. Y dentro de las de calcio, lo más frecuente es que sean de oxalato de calcio, lo más frecuente por mucho. Pero las piedras pueden ser de millones de cosas, muchas cosas. Ácido úrico, de fosfato amónico magnésico, de fosfato cálcico, de cistina, de santina, de indinavir, que es un fármaco antirretroviral, que ustedes no han escuchado con las cosas del VIH. O sea, puede ser de muchas cosas, pero tienen que saber más o menos cuáles son las principales, pero también saber que la mayoría de las veces no es pura, no es que nada más tiene oxalato cálcico, está compuesta por es heterogénea, eso lo vamos a ver ahora. Pero bueno, en frecuencia el oxalato cálcico es la más común, seguía fosfato cálcico, ácido úrico, y ya miren que estrubita me parece que es importante que, aunque nada más es 2%, es bien importante, porque hay muchos pacientes que tienen piedras y que no se dan cuenta nunca, no van al cuarto de urgencias, porque cuando tiene piedra, si una piedra se cae en el ureter, va a ir con dolor al cuarto de urgencias, pero hay personas que tienen piedritas en el riñón
y que uno no se da cuenta hasta que le hagas un estudio de imagen y lo veas, pero no tiene realmente mucha sintomatología o no tan importante que, que los haga ir a recurrir a buscar ayuda. Pero los de Struvita, que es FAM, ese es fosfato amónico magnésico, esos cálculos son los que hacen los famosos estos cálculos coraliformes, que son unas piedras que ocupan todo el espacio de adentro, hueco del riñón, o sea, los colectores, lo que vimos en biología y anatomía, la pelvis, los colectores mayores, o sea, los cálices mayores, cálices menores, ocupan todo ese espacio. Eso puede ser parcial o puede ser completa. O sea, tú puedes tener un coraliforme completo que agarra todo el espacio o un incompleto en donde hay una piedra grande en la pelvis y luego unos fragmentos sueltos en los colectores. Pero es importante porque esos pacientes definitivamente que tienen una enfermedad litiásica más compleja, que requiere cirugías más complejas, y, y eso lo ven bastante. Aquí hablan de 2%, pero cuando yo estaba en Santo Tomás, obviamente la mayoría son piedritas que se caen y tú lo ves en urgencias con dolor y lo subes y le quitas la piedrita. O no, dependiendo del tamaño, como vamos a ver. Pero bastantes cálculos coraliformes hay en Panamá, bastantes. Completos e incompletos. Y bueno, el núcleo, que es la parte más adentro, 50% de fosfato cálcico, también puede ser ácido úrico. El ácido úrico es la única litiasis que da más del lado izquierdo que del lado derecho. Entonces, estas imágenes que están aquí arriba, que es una piedra, es una piedra real. Esta es una piedra que está seccionada por donde ven la línea naranja, y esta es la composición. Mire cómo se ve. Es muy bonita, pero se dan cuenta que está compuesta por muchas diferentes, ¿cómo se llama? Minerales. No es una sola piedra. Y uno podría decirte que esto es una sola piedra para nada. O sea, eso es para que tengan la idea de que es bien mixta. 90-95% es lo común, que sea mixta. Ahora, que dentro de las mixtas la mayoría sea oxalato cálcico o que la mayoría tenga oxalato cálcico, pues sí. Pero no es, o sea, cuando te preguntan, esa piedra es de oxalato cálcico, difícilmente es solo de oxalato cálcico. Difícilmente. Ok. Entonces, vamos a hablar de factores de riesgo. Ustedes pensarían, que yo lo entendería, que si ustedes le dicen que, o un amigo de ustedes que tiene piedra, y que, oye, me una piedra, y o doctor, o tu primo, tu tía, y te preguntan acerca del calcio, ¿qué tú crees que, o sea, obviamente, lo lógico es decir que mientras más calcio tomas, pues más riesgo vas a tener de hacer piedras, porque te digo, la mayoría es de calcio. No importa de calcio con qué, o sea, si es fosfato, si es oxalato. La realidad es que tomar poco calcio es un factor de riesgo para piedras. Y eso pasa porque nosotros regulamos bien el calcio, muy bien. Nosotros tenemos un sistema con el hueso, con los fosfatos, y nosotros anclamos calcio junto a fosfato a los huesos y lo sacamos de los huesos en la medida que lo necesitemos o no. El problema de tomar poco calcio es que realmente el calcio libre que hay en el intestino, o sea, usted come calcio, ustedes comen calcio, ese calcio va a la luz del intestino y estando en la luz del intestino bloquea bloquea que el oxalato que uno también tiene en el intestino pase a la sangre. Ok, entonces, ¿qué conclusión tenemos de esto? Que eh, si tú tienes poco calcio en la dieta, vas a tener más absorción de oxalato. Y el problema con los cálculos de oxalato cálcico nunca es realmente el calcio, sino el oxalato, que es lo que se recomienda controlar. O sea que en realidad una dieta baja en calcio es lo que va a ser el problema, no una dieta alta en calcio. ¿Okay? Estamos claritos con eso. Eso es importante, es súper importante. Ok, seguimos. Entonces, pero acuérdense, el calcio libre, acuérdense que el mayor es de oxalato cálcico. No importa el calcio, importa, no es que no importa, pero importa más el oxalato, que el oxalato nosotros lo podemos producir de forma endógena, pero la mayoría viene de la dieta. Ahora vamos a ver de dónde viene, pero si uno consume alimentos con oxalato, lo que evita que nosotros absorbamos ese oxalato es el calcio que también estamos comiendo, que está libre porque se une al oxalato dentro del intestino y no lo absorbes. Entonces, si tienes una dieta baja en calcio, absorbe más oxalato y haces las piedras entonces. Muy bien. O sea, si absorbes más oxalato, vas a orinar más oxalato. O sea que dieta baja en calcio aumenta la oxaluria, lo vas a orinar más porque lo estás absorbiendo más. Favorece la formación de piedras. Ok, cierto acerca de los cálculos renales.
Muy bien, la mayoría. El que puso cálculos más frecuentes son de fosfato cálcico. Recuerden, los más frecuentes son de oxalato cálcico. Oxalato cálcico. Y el que puso 10% son de estruitas, recuerde que 3% son de estruitas. Además que le digo que son muy importantes porque son los que hacen los cálculos coraliformes, pero no quiere decir que sean tan frecuentes como 10. Ese es el ácido úrico que tiene esa frecuencia. No son de 3% lo que hablan bueno, la gente que hace la epidemiología para qué cantidad hay. No es esa frecuencia. Ok. Walter, empezaste bien. Te fue bien la primera, ahorita que está viendo los videos. Ok, entonces, oxalato, que es lo que acabamos de hablar. Obviamente, si ya le estoy diciendo que el oxalato aumenta el riesgo de piedras, consumir una dieta alta en oxalato sí aumenta el riesgo de desarrollar litiasis, sobre todo litiasis de oxalato cálcico. Estos son los alimentos que son ricos en oxalato. Todos los alimentos que son como verde fuerte, oscuro, espinaca, remolacha, perdón, espinaca, berro, ese tipo de vegetales, y también el chocolate negro y el cacao, chocolate. Chocolate es rico en oxalato. Nosotros producimos oxalato, como le había dicho, de forma endógena a partir del ácido ascórbico, que es vitamina C. Lo puse ahí para que si no lo sabían, que se lo aprendan y lo tengan ahí. También lo hacemos a partir de ácidos orgánicos y de aminoácidos. Las enfermedades inflamatorias del intestino, los antibióticos de amplio espectro o de uso prolongado, disminuyen esta bacteria que se llama Oxalobacter formígenes o formigenes, porque si no lleva tilde debería ser formigenes, Oxalobacter formigenes. ¿Qué pasa con eso? Que esa bacteria también agarra oxalato dentro del intestino, o sea, lo secuestra ahí y no deja que lo absorbamos. Entonces, si tenemos algo que nos disminuya esta bacteria en particular, que tú no vas a medir para ver cuánta bacteria tiene, pero asumimos entonces que enfermedades inflamatorias o antibióticos de amplio espectro o por tiempo prolongado la pueden disminuir, entonces va a aumentar la disponibilidad de ese oxalato que absorbemos, entonces aumenta la oxaluria también. O sea que el oxalato, el aumento de la ingesta o el aumento de la disponibilidad para la absorción intestinal, sea como sea, más oxalato en la sangre va a ser más oxalato en la orina, aumenta el riesgo. O sea que si tiene un paciente con enfermedad de Crohn, tiene más riesgo o, o colitis ulcerosa. Esas enfermedades inflamatorias intestinales tienen más riesgo de desarrollar una litiasis por oxalato cálcico. Entonces, el citrato. El citrato es algo protector. Si tú tienes una dieta baja en citrato, aumentas el riesgo. Entonces, ¿qué tiene citrato? Las hortalizas y las frutas, en especial las frutas que son ácidas. Entonces, obviamente, ¿no? Son cítricos, entonces citrato, cítrico. La principal fuente, nosotros, es la nuestra, es el que hace, cuando el calcio está en el intestino, ese citrato que también está en el intestino lo quela, o sea, lo secuestra. ¿Okay? Similar a lo que hace el calcio con el oxalato. Este lo hace el citrato con el calcio. Entonces, este depende del pH. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una acidosis, hay más reabsorción tubular de citrato, o sea, que va a haber más citrato en la sangre y menos citrato en la orina. Entonces, cuando hay poco citrato en la orina, va a haber menos citrato disponible en la orina para quelar el calcio. Entonces, quiere decir que el calcio va a estar libre en la orina. Entonces, si está libre el calcio en la orina, se puede mezclar con el oxalato, por ejemplo. O sea que el citrato es una sustancia que disminuye la disponibilidad de calcio iónico libre para unirse a otra cosa, para hacer algún cristal. Es un quelante de calcio. Entonces, principalmente es en la orina. Recuerden, todo esto pasa en todos lados, en el intestino, en la orina, pero para cuestiones de citrato, la hipocitraturia en la orina, o sea, exacto, la hipocitraturia es el factor de riesgo más alto para piedras en caso de que haya acidosis. Cualquier situación que dé acidosis metabólica. Entonces, el aumento de la ingesta de frutas, aparte, aumenta el potasio y eso disminuye la acidez, así que mejora. Recuerden una cosa, recuérdense que en el riñón hay un intercambio iónico que se da en los túbulos, que es un canal que intercambia, reabsorbe sodio, excreta potasio, reabsorbe sodio, excreta potasio. Excreta potasio y protones. Entonces, si tú tienes una ingesta alta en potasio, ese potasio
para tú expulsarlo, entonces intercambias con protones. Entonces eso aumenta la acidez, ¿verdad? Entonces si tú tienes mucho potasio, el potasio al tú expulsarlo, o sea, el potasio y el sodio van en dos canales contrarios, el potasio y el sodio. Y el potasio va con protones, siempre. El potasio va con protones. No sé si lo dije bien antes. O sea, el sodio va en contrario al potasio y el potasio va con protones. Entonces, si tú tienes mucho potasio en la orina, o sea, en el cuerpo, en la sangre, lo vas a orinar. Entonces, en la medida en que el potasio se orine, también se orina los protones. No sé si me expliqué. Deje ponerlo, no estoy viendo. ¿Me entendieron? O sea, el potasio y el sodio se intercambian. Si el potasio uno lo aumenta en la dieta, lo va a orinar más. Entonces, en la orina va a haber potasio. ¿Okay? O sea, esto es para que vean que no es nada más la acidosis, o sea, no es nada más si estás en un estado acidótico. Si tienes un problema con el metabolismo del potasio, tienes el potasio alto, el potasio bajo, eso afecta directamente la acidez. Entonces, si tienes una ingesta baja en potasio, debes tener baja en potasio, el cuerpo va a absorber ese potasio de la orina y para hacer esa absorción de potasio va a excretar eh, protones. ¿Me entienden? O sea, va a haber un intercambio iónico, porque el potasio es positivo, el protón es positivo, se intercambian. O sea, que el potasio influye en la acidez de la orina. Eso es algo de fisiología, creo que daban eso. Entonces, hablando del agua, el agua obviamente, mientras más agua, menos riesgo, se recomienda 2 a 3 litros de agua diario, pero la mejor forma de medirlo no es la cantidad de agua que se tome, sino la cantidad de orina que se orine. Porque si todos ustedes toman 2 litros o 3 litros de agua, unos van a orinar más que otros, y eso depende sobre todo del resto de las pérdidas de agua, las pérdidas insensibles de agua, que incluyen el sudor e incluyen las pérdidas por la respiración. Entonces, una persona que tenga mayor actividad física va a tener una mayor pérdida insensible de agua, con lo cual va a orinar menos. Entonces, el consumo de agua debe estar dirigido a tratar de orinar, o sea, no a tratar de tomar una cantidad. Realmente lo óptimo sería tratar de orinar una cantidad. Y esa cantidad bien está alrededor de los 2 litros. Es una buena cantidad para un paciente que forma piedras. ¿Ok? Entonces, la sal, aumentar la dieta de sal, va a disminuir la reabsorción tubular de calcio, va a haber hipercalciuria, vas a excretar más sales, la orina va a estar más concentrada, más saturada, entonces eso favorece las piedras. O sea, dieta alta en sales, en cloruro de sodio, aumenta el riesgo. El azúcar, este es azúcar, no es que no veo, sí, el azúcar también aumenta el riesgo. El riesgo por ejemplo, si ustedes toman, la gente pregunta, o está el mito, que deben haber escuchado que si tomas mucha Coca-Cola te da piedra en los riñones. Bueno, no es la Coca-Cola, en realidad es el azúcar que carga. Igual te hace la Orange Crush o te hace cualquier otra soda o jugo que sea con dulce, te puede pasar lo mismo. Entonces, cualquier dulce normalmente te debe aumentar el riesgo. ¿Okay? Eso disminuye la reabsorción tubular de fósforo, P con más de fósforo, el ion fósforo. Y el ion fósforo, como le había dicho, que en los huesos, el fosfato, que es, bueno, PO4, pero es fósforo, es el que se encarga de fijar el calcio. Entonces, si tú tienes una disminución de la cantidad de fósforo disponible, vas a tener una mayor cantidad de calcio disponible y eso favorece las piedras. Va a haber más calcio en la orina. Entonces, todas las carnes disminuyen el pH. Acuérdense, cuando hay acidez, hay aumento de la reabsorción tubular de citrato. ¿Okay? El citrato eso se llama buffer, igual que los fosfatos, los sulfatos. Entonces, si tú tienes una disminución del pH urinario, vas a perder citrato y la hipocitraturia resultante, o sea que el citrato es un quelante del calcio, toda la hipocitraturia resultante va a terminar en mayor disponibilidad de calcio para hacer piedras. ¿Okay? Carnes. O sea, en realidad, usted se puede aprender, la carne aumenta, el azúcar aumenta, la sal aumenta, el calcio disminuye el riesgo. Se lo puede aprender así, pero que tenga una noción de por qué lo hace que se fije más, porque si no, nada más es una lista que te estás aprendiendo y no estás entendiendo por qué. Entonces, la dieta alta en grasas también, principalmente los triglicéridos liberan ácidos grasos a la luz intestinal y esos ácidos grasos forman soluciones abonosas con el calcio. Entonces, eso disminuye el calcio libre y es lo mismo que pasaba con la cuestión esta del calcio libre, que, o sea, que disminuye la cantidad, o sea, no estás disminuyendo la ingesta de calcio
pero es casi lo mismo porque está secuestrando ese calcio y es lo mismo a fines de cuentas. Así que si no hay calcio en el intestino, entonces no puede bloquear el oxalato y absorbe más oxalatos y vas a tener más hiperoxaluria, o sea, más oxalato en la orina, mayor riesgo de piedras. Entonces vamos a ver si entendieron este enredo. Casi todos. Recuerda que disminuir la ingesta de calcio lo que hace es aumentar la disponibilidad de oxalato, porque no vas a tener el intestino, el oxalato va a estar disponible y va a absorberse más, entonces vas a tener hiperoxaluria. Los que respondieron esto, disminuir la ingesta de alimentos, disminuir la ingesta de alimentos altos oxalatos, eso sí es algo que tienes que hacer. Aumentar la ingesta de líquidos sí tienes que hacerlo, y disminuir la ingesta de azúcar sí tienes que hacerlo. Ok. Vamos a ver. Ok, esos son todos los dibujos que pongo ahí, las imágenes, esas son piedras realmente. Entonces vamos a hablar del proceso de litogénesis. La litogénesis es el proceso mediante el cual se forman las piedras. Es lo que yo les decía, tratar de entender por qué se forman. Entonces va a haber dos fases o dos etapas dentro de ese proceso de la formación de un cálculo. La primera es la cristalogénesis, que se empiezan a formar los primeros cristales, y el segundo es la calculogénesis, que ya es el cálculo en sí. Cada una de estas fases tiene fases a su vez. Es una cosa extremadamente físico-química, vamos a decir, compleja, pero traté de hacerlo lo más resumido posible. Vamos a ver. Aquí vemos aquí el dibujo esto, aquí están las fases, vamos a ir poco a poco. Primero vamos a hablar de la fase de cristalogénesis. Eso pasa normalmente en cualquier persona, forme o no forme piedras, la cristalogénesis, estos procesos, eso pasa en todos. El objetivo de que esto suceda es disminuir la sobresaturación de la orina. ¿Okay? Entonces las fases son de este proceso, de la cristalogénesis, la primera es la sobresaturación de la orina. Sobresaturación por sustancias que pueden hacer cristales, porque hay sustancias que no pueden hacer cristales. No vamos a entrar a enredarlo, pero primero se sobresaturan las sustancias que pueden ser cristales. Luego se nuclean. Luego, la nucleación es cuando esos cristales se vuelven algo ya sólido, pero es un núcleo pequeño, y luego esos cristales crecen. Y finalmente se agregan. O sea, unos que han crecido se agregan con otros que también han crecido. Entonces, eso hace finalmente un cristal. Luego van a ver que en la fase de la calculogénesis, que es la otra, que ya es la formación del mismo cálculo, también va a haber una parte, es para que lo vean desde ahora, hay una parte que va a ser también crecimiento. Pero bueno, no se enrede, se nuclea, se crece, se agregan, eso lo vamos a ver ahorita. Pero aquí son las fases que están aquí. Entonces, cada sustancia, vamos a ir paso a paso, vamos a hablar de la saturación de orina. Todas las sustancias tienen un grado de saturación. Ese grado de saturación, o sea, qué tan saturadas están. Ese grado de saturación se llama S. Entonces, S va a ser una relación entre la actividad iónica que tenga ese cristal, porque si es cristalizable va a tener una actividad iónica porque se va a unir con otra, ¿no? O sea, van a formar una sal, un cristal, van a concentrar, van a unirse. Entonces tiene una actividad iónica. Entonces, esa actividad iónica, junto con el producto de solubilidad de esa sustancia específica, van a dar el grado ese de saturación, porque hay sustancias que se saturan más fáciles que otras. Entonces, esa facilidad con la que, o ese grado es lo que es lo mismo, el grado de solubilidad que tienen, de diluirse que tienen, varía de una a otra. Entonces, esa capacidad de diluirse es el KPS. Y la actividad iónica, juntos esas dos cosas, te da el grado de saturación de la partícula, de cada partícula. Entonces, esta gráfica no habla de ninguna partícula en específico, porque cada partícula, esto es un número aquí, tiene un número aquí de KPS y tiene un número aquí de esto de PF. PF es el producto de la deformación. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás en el punto de KPS para abajo, o sea, que tú no has llegado a alcanzar KPS, tú estás aquí, tú no estás saturado. Cuando una sustancia se ha acumulado tanto que alcanza su KPS,
entonces se satura. Está moderadamente saturada. Moderadamente, pero moderadamente sobresaturada. Moderadamente. Entonces, en esta etapa, antes de alcanzar el producto, cuando alcanza su producto es otra cosa. Cuando supera KPS, cuando supera ese punto, se puede sobresaturar, o sea, está sobresaturada. En ese punto, en ese grupo, en esta sección de saturación, en este estado de saturación, normalmente la nucleación, que es el segundo que no hemos visto, estamos en saturación ahorita. Aquí también estamos explicando que la saturación se va a dar si estamos arriba del KPS, si la actividad iónica es mayor que el KPS. Si eso ocurre, ya vamos a tener una sobresaturación, que es lo que estamos hablando, la saturación. Pero ahora vamos a ver en la nucleación que cuando estamos en este grupo aquí, en este estado de saturación, la nucleación tiende a ser heterogénea, o sea, de varios cristales distintos, de origen distinto. Cuando nos pasamos, cuando esa concentración alcanza el, 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 el producto de formación, entonces esa sola sal espontáneamente puede nuclearse, ella sola. Por ejemplo, una sal de oxalato cálcico se nuclea, hace un núcleo de oxalato cálcico puro, no mezclado de oxalato cálcico con otra cosa, no puro, porque ya está tan concentrado que lo puede hacer. Pero normalmente cuando está aquí son mixtos y probablemente por eso la mayoría de las piedras son mixtas, o sea, la mayoría de los cálculos son mixtos, no son de un solo mineral. Entonces, esto que dice aquí, si el S aumenta, o sea, que no es, o sea, si aumenta más de aquí, o sea, el S supera el KPS, ya sabemos que está sobresaturada moderadamente. Pero si eso aumenta a más del producto de la formación, o sea, acá arriba, entonces puede haber nucleación espontánea. Ese número 12 no se lo tiene que aprender porque ese es el número específico para el oxalato de cálcico. Cada mineral tendrá su propio número. Lo puse porque es el más común, el oxalato cálcico, pero no tienen que saberlo, pero es para que entiendan que ese número aquí, mayor de 1 ya estamos aquí, pero mayor de 12 estamos acá, y puede darse una nucleación homogénea de ese solo mineral. Ok, entonces entre estos dos se favorece la nucleación con otra especie que ya se había cristalizado, o sea que es heterogénea la nucleación, y acá arriba se favorece la homogénea. Entonces las principales causas de que se dé la sobresaturación, imagínenlo, hipercalciuria, mucho calcio en la orina, hiperoxaluria, mucho oxalato en la orina, tiene sentido, hiperfosfaturia, mucho fósforo en la orina, que esté ácida la orina, porque ya dijimos que si está ácida hay una cuestión ahí con el citrato es un buffer, entonces si está ácido, el citrato va a disminuir, y el citrato quela el calcio, entonces si no hay citrato no se quela el calcio, entonces es lo mismo que decir que hay mucho calcio, aunque el calcio sigue igual, no sé si me explico. Y si hay hiperalcalinidad también. Hay unas piedras que precipitan más en medios ácidos y unas que, eso depende del tipo de la composición de la piedra. ¿Ok? Hiposcitraturia siempre va a ser un factor que va a favorecer la saturación, porque recuerden que queda el calcio, entonces si no está, va a aumentar la disponibilidad de calcio, y el magnesio es la otra, que junto al citrato, el magnesio también favorece eh, la, la eh, o sea, si hay poco, favorece la formación de piedra. Entonces, hay otras cosas que no vamos a entrar en detalle, hay muchas enfermedades genéticas, tubulares, renales, acidosis tubular renal, o sea, etcétera, cosas genéticas, pero no vamos a entrar en el detalle de eso. Igual que de medicamentos, quizás los menciono, no estoy seguro, pero no creo que entre en mucho detalle con eso. Entonces, ¿cuál no es una causa de sobresaturación de la orina? Es lo último que acabo de decir. ¿Cuál de estas no favorece la sobresaturación? Muy bien, 11 la tuvieron bien. Recuerden que la hiperfosfaturia favorece la sobresaturación. Lo único que magnesio y citrato, esos dos si están bajos, van a favorecer. Son los que bajos en la orina, hipomagnesemia o hipocitratemia, citraturia, perdón, y hipomagnasuria, favorecen la formación de litiasis. Lo demás, bueno, la acidez también, que muy para abajo, muy para arriba. Aquí hablamos de hiperalcalinidad, podría haber sido hiperacidez, pero las otras sustancias, acuérdense que hay fosfato cálcico, no sé si se acuerdan que es la segunda en frecuencia, entonces si tienes mucho fosfato,
puedes tener, no de oxalato cálcico, pero puedes tener piedras de fosfato cálcico. ¿Okay? Bueno, muy bien. Se fue Walter. Entonces, la nucleación, ya más o menos la mencioné. A veces el primer paso de la cristalización es la sobresaturación. Eso es normal en todas las personas. O sea, la cristalización le pasa, es un proceso que se da en todos los riñones de las personas. No necesariamente un formador de piedra. Entonces, cuando la sobresaturación es suficiente para que las moléculas que están disueltas se agrupen y formen partículas de cristal, esa es la nucleación. Que ya lo dijimos cuando eso es. Cuando la S para cada sustancia supera el KPS, o sea, o la actividad iónica supera el KPS, ya puede hacer, sobre todo en esta área, hacer una nucleación heterogénea, o si supera el producto de formación, que es un número que es establecido para cada sustancia, que es el número después del cual puede formar nucleaciones homogéneas. ¿Okay? La heterogénea, estamos redundando en lo mismo, la heterogénea que es aquí, son cristales que se forman en contacto con otras partículas ya preformadas, que pueden ser otros cristales o pueden ser residuos de tejido orgánico, o sea, residuos epiteliales. Vamos a suponer que hubo una infección, lo que yo que sé, una pielonefritis, y la pielonefritis hizo un recambio de células y quedó una babita ahí de células, que eso puede pasar. Eso puede ser la sustancia que se una con el otro cristal para hacer un núcleo de cristal. No tiene que ser cristal con cristal necesariamente. Lo importante es que es heterogéneo, pero puede ser con otro cristal de otra cosa ya creado, ya formado antes, o puede ser con tejido. Con tejido. Ok. Y por mucho, obviamente, esta es la más común, que sea heterogénea. La homogénea es cuando la cristalización se da de forma espontánea y es cuando la especie se ha saturado tanto que alcanza su punto su producto de formación, que es específico para cada uno. 12 en el caso de oxalato cálcico, pero ese número varía dependiendo de la sustancia que sea. Y eso es irrelevante, más bien el concepto. Está tan saturado que, ella necesita otra cosa para hacer una nucleación. Okay. Obviamente, normalmente, como les digo, todas las personas hacen esto, pero como el flujo normal es de orina, debe ser suficiente para que eso no alcance a pasar, porque eso tiene que pasar en un tiempo. Pero si eso pasa dentro del asa de ADG, los túbulos contorneados, eso se está formando, esos cristalcitos allá en el glomérulo, pero tú estás orinando, pues bueno, antes de que eso se forme, ya eso va por el conducto colector y llegó a la vejiga y chao. O sea que eso es lo normal. Lo normal. Esto pasa, o sea, que se formen cristales, que sea la nucleación, obviamente va a depender de qué tan concentrado está. Si tú produces un exceso que son tan grandes o está tan concentrado, que esa velocidad de producción de esos núcleos es mayor a la capacidad o la velocidad tuya de lograr que de tu cuerpo, pues, de que esa orina que está con esa concentración llegue hasta, o sea, salga del riñón, salga de la vía urinaria. ¿Okay? Eso es importante. Bueno, ahora lo vamos a ver. Ok, pregunta nueva. Aquí, multiselect. Cierto con respecto a la nucleación cristalina. Entiendo que hay dos ciertas, porque dice múltiples respuestas. No, nada más hay una cierta. Exacto. Nada más esa es cierta. No sé por qué sea multiselect realmente. Pero sí es esa. Perfecto. Ya saben, la heterogénea es la más común. La tercera fase es la tercera, estamos en la nucleación, es la segunda fase de la cristalogénesis. La primera es la sobresaturación y luego viene la nucleación de una vez. Después, crecimiento, agregación. Entonces, la nucleación homogénea ocurre en contacto con cristales preexistentes, no, esa es la heterogénea, y la nucleación heterogénea sea cristalización espontánea, no, esa es la homogénea. Okay. Regresa Walter. Ok, entonces vamos al crecimiento. El tiempo que tenga esos cristales, esos núcleos para estar formándose ahí, y si todavía no los has orinado y todavía están dando vuelta, van por el tubo contorneado, o sea, todavía están por ahí, entonces ese tiempo, si es poco, que va a ser poco si el flujo, o sea, perdón, va a ser necesario, o sea, ese núcleo para crecer va a requerir poco
si tu flujo es, o sea, va a tener tiempo suficiente si tu flujo de orina es lento. Si tu flujo de orina es lento. Y va a necesitar poco tiempo para hacerse si tu sobresaturación es muy alta. Eso se entiende, ¿no? O sea, la cosa es que es como que algo más, pues se continúa, la nucleación fue lo primero, ya está la nucleación hecha, entonces sobre ese núcleo va a crecer porque se van a ir pegando otras sustancias. Esto es posible si tiene tiempo. Entonces, ¿cuándo tiene suficiente tiempo? Normalmente cuando el flujo de orina no es el adecuado o cuando la saturación es tanta que, bueno, que se va formando porque hay demasiada concentración de las sales que están haciéndolo. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir eso que está ahí. Entonces, por último viene el último paso, que es la agregación. Ya tenemos una orina que estaba sobresaturada, formó núcleos, o sea, se nucleó, no importa, homogénea, heterogénea, lo más común heterogénea, pero se nucleó y luego creció. Y ya tienes varios cristales, o sea, varios cristales que ya crecieron. Y luego esos cristales se adhieren. Entonces, esa es la agregación de los cristales. Ese es uno de los factores que contribuye más a la retención de esos cristales en el tracto urinario. Porque si tú tienes un cristalcito ahí medio redondito que se está formando y va por los tubos, no pasa nada, pero donde eso se pegue, es más fácil que se retenga eso en la vía urinaria y ya de ahí si se quedó trancado, ahí lo único que le queda es crecer, crecer y crecer y crecer y hacer una piedra. ¿Okay? O sea que es uno de los factores que contribuye a la retención, es uno de los factores que favorece la retención de la orina. Ya vimos los 4 pasos de la cristalización. Ahora digan ustedes cuál es la segunda fase de la cristalogénesis. Muy bien, la nucleación. Recuerden, esta es la primera, la sobresaturación, después la nucleación, después crece ese núcleo y después se agrega con otro. Se agregan. Muy bien. Juliet se fue en punta. Y Ana va con... Ah, pero Frank viene con una racha. Ok. Vamos a ver. Esto es lo último que hay que saber de la cristalogénesis. Hay un montón de cosas que están ahí. Hay cosas que son nuestras, de nuestro cuerpo, que inhiben el proceso de cristalización. Todo esto es una cosa dinámica que está pasando. Acuérdense que todos estos cristales se están formando justo en este momento que estamos hablando en el cuerpo de cada uno de ustedes, en los riñones. Y al mismo tiempo hay cosas que tenemos nosotros que inhiben esta cristalización. O sea, los 4 puntos o las 4 etapas de la fase de cristalización. Entonces, reducen la saturación de las especies cristalizadas, algunas, por ejemplo, el calcio, el oxalato y el fosfato, las reducen, porque recuerden por ejemplo, el calcio, el oxalato y el fosfato son las sustancias que queremos que no estén. Queremos que no estén en concentración aumentada, o sea, que no haya hipercalciuria, que no haya hiperfosfaturia, perdón, hipercalciuria y que no haya hiperoxaluria. Es lo que no queremos. Entonces, citrato y magnesio son los que se encargan de secuestrarlo ya en la vía urinaria para que no estén disponibles como parte de para que no aumente su sobresaturación. O sea, vamos a suponer que tienes 1000 moléculas de oxalato en la orina. Entonces, cuando tú tienes el magnesio o el citrato en la orina, ya no tendrás 1000 disponibles para sobresaturarte y hacer tu cristal, para hacer tu nucleación o para llegar a sobresaturarte. Tendrás menos porque ellos secuestran eso. Entonces, son las sustancias que reducen la saturación. Y luego hay unas que ocupan el sitio de crecimiento de los cristales, inhibiendo que esos cristales se peguen. Recuerden que la fase que más contribuye o la más importante en contribuir a que se retengan es cuando ya se agregan los cristales. Pero esos cristales se tienen que algunos se pegan en el epitelio, o sea, se pegan en la parte de adentro, en la mucosa, que se llama urotelio, en la vía urinaria, y una vez pegada ahí, bueno, no sé si es urotelio, realmente no es urotelio realmente, son células cúbicas, las células de los túbulos. Pero bueno, la cosa es que se adhieren ahí. Y una vez que se adhiera, no lo saca nadie, no va a hacer más nada que crecer. Entonces hay algunas cosas que evitan que se adhieran y se agreguen. O sea, que se adhieran a los sitios donde se pegan, dentro del túbulo, dentro de la nefrona,
y hay otras sustancias que evita que o sea, que se dé la adherencia de los cristales. Entre esos están los glucosaminoglicanos, que son los más importantes, las glicoproteínas y las proteínas de Tamm-Horsford, que son unas proteínas que nosotros producimos en los riñones. Ahora vamos a hablar un poquito más de ellas, pero normalmente la principal son los glicosaminoglicanos y también están estos. Son sustancias que tenemos que son protectoras. Evitan que se dé todo esto de la cristalogénesis. Esto es para que vean lo complejo que es entre las interacciones. Si usted ve aquí, todo lo que está en verde protege aquí lo tengo abajo, todo lo que está en verde protege de la formación en este caso, de un cristal de oxalato cálcico, y todo lo que está en rojo lo favorece. Aquí vemos que el pH favorece y también protege, dependiendo de qué tipo de piedra estemos hablando. Entonces, aquí vemos todas las cosas, el citrato, que el calcio, entonces favorece, en fin. Esto es para que vean que muchas cosas, esto no es para que se lo aprendan, esto es es muy complejo y es un esquema nada más, pero es para que vean que el pH es importante, porque el pH dijimos que tanto siendo muy alcalino como siendo muy ácido, puede favorecer la formación de una piedra según cuál sea la composición. Por ejemplo, imagínense una piedra o sea, un paciente que haga litiasis de ácido úrico, por ejemplo. Entonces, te imaginarás que si ese paciente tiene la orina ácida, pues es más probable que logre cristalizar o que alcance más rápido su punto de su KPS en caso de que la orina esté ácida. O sea, es más fácil que se forme una sal de ácido úrico si la orina está ácida, por ejemplo. Entonces, la segunda parte, ya cuando tenemos los cristales, ya sobresaturación, nucleación, crecimiento y agregación. Cuando ya tenemos esa parte, entonces viene la formación del mismo cálculo, que ya es algo más macroscópico, algo grande. Entonces, esta etapa, esta fase de la cálculogénesis, que el cálculo ya es el cálculo grande, tú no tienes cristales urinarios, o sea, tú puedes tener un cristal en orina que te sale en el examen de orina, que no significa que tengas piedra, como ya vimos todos ustedes y yo también, todos hacemos cristales. Eso pasa en todo, la cristalogénesis. Por eso que si un urinálisis que viene cristales de urato positivo, de fosfato, no sé qué, está bien. No necesariamente quiere decir que tienes piedras. A lo mejor es mejor que se hidrate esa persona, pero no quiere decir que tiene cálculos en el riñón, cálculos grandes. Entonces, la cálculogénesis va a agrupar todos las tres fases que se encargan, o sea, que se tratan con el desarrollo del cálculo formal y su evolución a partir de esos cristales que ya teníamos. Lo primero es la retención de las partículas, o sea, que las retengas en el riñón, que es importante. Para eso vimos que la fase más importante de la cristalogénesis, que tenía que ver con la retención de partículas, era la última, la de la agregación entre los cristales. Esa es la más importante para la retención de partículas, para que el riñón se las quede y no las bote, no vayan al colector, no vayan a los cálices menores, no vaya a la pelvis renal, no se orine por el ureter a la vejiga, que se retengan en el riñón. Esa primera parte de la cristalogénesis, la agregación es la que más favorece este fenómeno. Luego está la agregación de nuevos cristales, que es lo que le decía, que también se agregan los mismos cristales ya grandes. O sea, si tú tienes, vamos a ver, tú retuviste y tienes uno retenido y va creciendo, y hay otro ahí, se va a agregar también. O sea, entonces también la agregación no para, de los cristales no para, porque ya, ok, ya estamos en fase de cálculo, ya o sea, eso no tiene nada que ver, eso se va a seguir agregando. Por eso también es una fase dentro de la cálculogénesis. Y por último, la conversión de los cristales. Y eso es algo más, lo vamos a ver, pero por ejemplo, hay cristales como el más común, que es el oxalato cálcico, tiene dos formas, una forma monohidratada y una forma dihidratada. Entonces, la importancia clínica, les puedo decir que la monohidratada es más dura, esa piedra, mucho más dura, que la dihidratada. Pero el punto aquí es que cuando una piedra permanece mucho tiempo en la vía urinaria, puede cambiar. La misma piedra, la composición de la piedra puede cambiar a su forma más estable con el tiempo. Entonces, esa forma más estable puede ser, por ejemplo, que cambie de oxalato cálcico monohidratado a dihidratado, por ejemplo. Eso lo vamos a ver de último, pero para explicarles un poco qué es esa conversión de cristales. Es un cristal que tiene varias formas y cambia su forma más estable si le das el tiempo suficiente, las condiciones suficientes. Bueno, entonces la primera parte, que es la retención de las partículas, ya del cálculo grande, ¿qué cosa favorece que se expulsen? Hay una cosa que se llama glucocáliz. El glucocáliz es
un barniz, una película que está sobre todo el epitelio tubular. Entonces, es lo que hablamos de los glucosaminoglicanos como una cosa muy importante, porque ese glucocáliz va a disminuir la probabilidad de que se adhieran. Por eso que dijimos que dentro de la misma cristalización, los glucosaminoglicanos son de los principales que favorecen o que limitan la agregación o la adherencia de esos cristales. Entonces, esos glicosaminoglicanos componen el glucocáliz, que es esta membrana que cubre todo el epitelio por dentro de los túbulos. Entonces, algunos cristales se pueden pegar inclusive habiendo este glucocáliz. Pero bueno, aquí vemos más o menos esto de nuevo. Eso lo vamos a ver ahora, pero no sé si lo vamos a ver de nuevo. Pero tú tienes la sobresaturación que finalmente te lleva a la nucleación de los cristales. Los cristales van a estar dentro del lumen y los orinas. Algunos, ¿no? Lo vas a orinar. Pero cualquier alteración del epitelio, vamos a suponer, un paciente tuvo una eh, pielonefritis o tuvo una glomerulonefritis por AINES, yo qué sé, o se intoxicó con plomo, yo no, lo que sea, que haya un daño en cualquier situación donde haya un daño del epitelio, donde se comprometa ese glucocáliz, o que sean sales que directamente se puedan adherir independientemente de si hay glucocáliz o no hay glucocáliz, en cualquiera de esos casos, esos cristales van a venir y se van a pegar. Entonces, pueden ser, si son cálculos pequeños, se pueden endocitar, llega y se lo comen nuestras células. Pero ¿qué pasa? Que esa comida de esa célula funciona, de ese cristal funciona, pero es extremadamente lento ese proceso de digerirlo, o sea, de acabar con él. Entonces, si eso pasa muy a menudo y tienes cristales pequeños, no importa que estés haciendo esto, se va a acumular suficiente cristal para que se formen piedras. O sea que esto es algo que no es muy rápido, es lento, este proceso de endocitosis de los cristales pequeños. Y luego de salida, si los cristales son grandes, pues va a haber un proceso activo de eliminación de los cristales. O sea, no vas a fagocitarlo, no vas a hacer endocitosis, no es fagocitarlo, son las células. Es una endocitosis, o sea, lo meten dentro de las células, paredes del, de las células de los túbulos. La endocitosis, ¿no sabes? Que se meten dentro de la célula, pero imagínate que tú estés metiendo cristales, metiendo cristales, metiendo cristales, al final da lo mismo, no funciona. Entonces luego tú tienes, bueno, ahora vamos a ver, pero el concepto que quiero que tengan es que el cuerpo siempre se va a tratar de defender. Las células se van a adherir. El glucocáliz con los glucosaminoglicanos y la proteína de Tan-Horfald lo van a tratar de evitar. Pero si está dañado, no lo van a lograr. Si las piedras son muy bellacas, se van a pegar de todas maneras. Y si es muy seguido, que tenemos mecanismos como para endocitarlo, pero si es muy seguido, no va a funcionar de todas maneras. ¿Okay? Estos son los pacientes que hacen las piedras. Entonces, cualquier disminución de glucosaminoglicanos, sustancias nefrotóxicas que dañen la capa esa de glucocáliz o que haya muchos cristales, va a haber una alteración del epitelio tubular y van a adherirse las células a la superficie. Habrán unos que se endocitan, pero la disolución de esas piedras o la eliminación de esas piedras es muy lenta. Si se da, pues no pasa nada. Si es muy lenta o es muy frecuente, estos cristales son muy frecuentes, entonces se van a empezar a acumular los cristales. ¿Eso qué significa? Que estás reteniendo las partículas, no las estás botando. Entonces, esa es la fase esta de la retención de partículas. Estás reteniendo esos cristales que ya sobresaturaron, se nuclearon, hicieron o sea, hicieron su nucleación homogénea o heterogénea, cualquiera de las dos, y finalmente al final se agregaron. O sea, esos cristales son los que aquí, en esta parte, en esta diapositiva, estamos viendo que puedes retenerlo o puedes expulsarlo. Y los factores principales son las sustancias que están tratando de que no se adhieran y los mecanismos que tenemos nosotros, como la endocitosis de esos cristales que tenemos para defendernos. Si sobrepasan esos mecanismos, entonces se retienen esas partículas. ¿Qué favorece entonces la retención? Que no haya algo cáliz, que haya una agresión química, sobre todo bueno, los medicamentos aminoglucósidos, no se sabe cuáles son, la gentamicina, neomicina, etcétera, esos son nefrotóxicos, entonces ellos pueden dejar un glucocáliz dañado, predispuesto a acumularlo, y la agresión física directa por los mismos cristales, los cristales pueden dañar las paredes, no se adhieren, pero lo van dañando y el que viene atrás sí se pega, etc. Así va. Bueno, vamos a esta pregunta. Los siguientes favorecen la retención de partículas.
excepto muy bien. Eso yo ni siquiera he mencionado eso de carbapatita. Eso existe, eso es algo, pero no lo he ni mencionado. Dijimos que si los cristales, sobre todo si son estos cristales que tienen filos y tal, van rompiendo, eso favorece porque se está dañando el glucocáliz, está dañando la membrana protectora. Si hay una agresión química previa, lo mismo. Y si hay un defecto intrínseco de esa persona de producir el glucocáliz, también tendrá lo mismo. Entonces esas tres cosas pueden favorecer que tú formes un cálculo, porque lo retengas la partícula. Ok. Frank perdió el streak, pero bueno, ahí está subiendo igual. Vamos. Miren, esto es lo que yo le decía de que no es una sola sustancia generalmente. Aquí en esta imagen, que es real también, es la imagen donde hay imagínense, ¿se acuerdan el tubo colector? Bueno, esto que está aquí, este tubito, estaba en un tubo colector. Y esta forma que ve aquí es la pirámide. Recuerden, la pirámide está así y el tubo colector está ahí. O sea, este es el cáliz menor, ¿no? Aquí está la parte hueca. O sea, había una piedrita metida en el colector y alrededor aquí, sobre esa, se formó una piedra de otra, de otra composición. Ahí me está escribiendo, creo que es de ustedes. Dame un segundo para ver. Se me dañó la PS, el PlayStation. A la PC. ¡Ay, a la vida! ¡Wow! No se preocupe. No, chuleta, bueno. Y después le dicen al compañero que se le dañó la computadora. No sé cómo estaba viendo, pero bueno, al final lo vamos a subir a YouTube para que lo pueda ver en el celular. Voy a tratar de subirlo para que tengan. Bueno, entonces aquí están viendo el molde tubular este, que es de ácido úrico, y luego, perdón, que es esto que está aquí, ácido úrico es esto, y esto de aquí que es carbapatita, que ahora sí lo menciono, sobre el cual se agregó este ácido úrico. ¿Ok? El cálculo de oxalato, este aquí, no sé si es el de, a ver, ácido úrico. Ok, el del medio era de ácido úrico con carbapatita y el acá era de oxalato cálcico. Eso no, o sea, eso a la vista, eso es un análisis, obviamente, eso se le hace un análisis químico. No es que tú puedes más o menos con el color sospechar, pero eso tienes que hacer un análisis. Gabriela fue la que se le dañó la computadora. Ok. Bueno, seguimos. Es para que vean eso que se adhieren, ¿no? Entonces, la conversión cristalina es lo que les comentaba y justamente aquí vemos dos piedras como diferentes. Una que está así como con unos mamelones que está aquí y tienes otras que son como este borde de acá que son filosos. ¿Ves? Todo el bordecito. Esta es una piedra que estaba en plena conversión. ¿Ok? Entonces, normalmente, como les dije, depende, o sea, se trata de ir, una piedra no se trata, se va convirtiendo a la forma más estable, la que es menos soluble, la que es menos hidratada. Entonces, este es oxalato dihidratado, el que tiene la flecha, y oxalato monohidratado, la parte que está acá arriba. No es importante que sepan cuál es mamelonada y cuál no, sino que entiendan que una piedra no es, o sea, es dinámico. Eso es una cosa que puede ir cambiando con el tiempo. Y esa es la última fase, que se puede convertir. O sea, que tú puedes retener retener las partículas, en la cálculo-génesis puedes retener las partículas, luego se pueden agregar y finalmente ya están agregadas, ya están ahí, ya las tienes, pueden cambiar. Son las tres fases de la cálculo-génesis. Entonces, hablando de la cálculo-génesis, es indispensable que ustedes conozcan este término y sepan de qué se trata, que son las placas de Randall. Este fue un señor que hace muchísimos años describió unas placas como el origen de las litiasis, o sea, dónde se dan. Entonces, es aceptado. Mira, aquí vemos como, esto es como el dibujo que teníamos. Aquí tienes es como si hubiera sido el que era de ácido úrico y de oxalato, no sé qué, y después de ácido úrico y carbapatita, y después se le unió la de oxalato cálcico, la que vimos en la anterior imagen, es como algo que pasó así, algo como esto. Pero el punto de partida para la mayoría de los cálculos son las placas de Randall. Y las placas de Randall se forman, esta es la papila, son puros conductos papilares, y esto es, aquí estaría el punto de la papila, el punto del último de la papila, pero son muchos
conductos, no es uno solo, obviamente. Y luego las asas de Henle profundas, que son las que llegan más cerca de acá del final de la papila esta, sobre esa asa de Henle es donde se forman las placas de Randall. ¿Okay? Esa es la porción delgada. ¿Se acuerdan que es una porción gruesa, luego delgada y luego gruesa de nuevo, el asa de Henle? Bueno, en la parte delgada es donde se forman esas placas que van progresando hasta finalmente la piedra salir, mostrarse fuera de la papila. Cuando uno entra a una ureteroscopía y tú llegas a este punto, tú llegas al colector y ves la papila esta, tú le ves puntitos blancos a la papila, se ve así con esos puntitos blancos. Okay. Esa es la placa de Randall, el origen, parte delgada del asa de Henle. Entonces, ¿cuál no es una fase de la cálculo-génesis? Sí, la nucleación es de la cristalogénesis, perfecto. Recuerdan que la agregación de cristales se da en ambas fases, ¿verdad? La conversión cristalina es la última fase. Son tres, en esta nada más hay tres fases. Retienes partículas, se agregan los cristales y se pueden convertir si tiene diferentes formas y se convierte de la menos estable a la más estable. Muy bien. Viene Mariana, carajo. Entonces, ya, terminamos esta tortura y vamos a hablar de la clínica. Yo se lo había comentado, el dolor de una litiasis o el dolor cólico renoureteral es un dolor cólico. Cólico es un dolor que sube y baja en intensidad, se pone más fuerte, se pone más débil, cambia en intensidad en el tiempo, usualmente no desaparece del todo. O sea, cuando está bajo el dolor no es que desapareció, pero está bajo y luego pega el dolor fuerte de nuevo. Eso es hablando sobre todo de una piedra que esté en el ureter, o sea, que esté trabada en el ureter, que esté no necesariamente en el riñón, aunque el riñón también puede causarse obstrucciones, pero bueno, en general hablando de las ureterales. Pero los dolores pueden ser en cualquiera de los puntos que ya vimos en semiología. Los puntos renales, que ya se acuerdan que hay uno anterior, que está delante de la espina ilíaca, antero superior, los laterales, que está aquí arriba de la cresta ilíaca, y los posteriores, que son el costo lumbar, y o sea, el costo muscular y el costo vertebral. Esto tiene que sabérselo ya. Y luego también los puntos ureterales superior, medio, inferior. ¿Okay? Por la cresta ilíaca, por el ombligo o el que se hace por tacto rectal. Que nadie va, yo no hago eso para ver una... Entonces, ese dolor normalmente se puede acompañar de síntomas como irritativos. Recuerden lo que le habíamos hablado de todo el plexo solar, el vago, o sea, que están todos inervados por una misma maraña de nervios. Se puede dar náuseas, vómitos, síntomas vegetativos. Y además se puede irradiar flanco, fosa ilíaca y genitales, como habíamos discutido en la parte de semiología. Ya se lo dijimos que puede acompañarse de esto. Y luego, ¿tú qué le haces a estos pacientes? Le haces un BH, le haces un urinálisis, le haces un urocultivo, le haces prueba de función renal. Si tiene leucocitosis o piuria, tienes que descartar una pielonefritis, o sea, una infección. O sea, es un paciente que viene con dolor. Recuerda que tú no sabes que es un paciente que viene con piedra. Tú sabes que es un paciente que viene con un dolor que parece cólico, o sea, parece renal o de la vía urinaria. O sea, a diferencia, lo que tú estás sospechando es que no es una cuestión abdominal, no tiene un abdomen en tabla, a lo mejor no tiene irritación peritoneal, no tiene síntomas de irritación peritoneal, defensa, rebote, etcétera, porque recuérdense que esencial, o sea, puede pasar en algún momento, o sea, una cosa muy, muy, muy especial. Pero recuerden que los riñones y los ureteres y la vejiga son todos extraperitoneales. Los riñones y los ureteres son retroperitoneales y la vejiga no es retroperitoneal, pero sí es extraperitoneal, pues está debajo del peritoneo. Y el riñón y los ureteres están detrás del peritoneo. Entonces, que tenga una irritación peritoneal puede pasar, pero normalmente no es el caso. ¿Okay? Tú lo tienes que diferenciar por varias cosas, esa es una. Y luego, si tú sospechas por el dolor, bueno, hazle sus exámenes y te fijas que si tiene leucocitosis, si tiene hematuria, si hay un lito bajando por el ureter, la mayoría tiene hematuria, no es imposible. Si tienes un lito que está obstruyendo absolutamente la vía, que ese riñón no está orinando, pero que ni un poquito la vejiga, tú puedes tener una infección en ese riñón y no darte cuenta, porque la orina infectada, llena de bacterias, no está bajando, no baja, entonces no, porque está totalmente tapada. Eso no es lo más común, pero puede pasar. De hecho, a veces, vamos a una piedra que está bien enclavada, tú le pasas
al lado con un tubo, con un doble J, o sea, una piedra que esté en el tubo del riñón al ureter. Tú le entras por dentro, o sea, vas por la vejiga, llegas allá, subes hasta la piedra y le pasas una guía al lado para tratar de llegar al riñón y ponerle un tubito. Y cuando pasas la guía empieza a salir una cantidad de pus increíble. Entonces ahí te das cuenta que está infectado arriba, pero puede que no lo hayas encontrado en el urinálisis, pero lo tienes que hacer buscándolo. Le haces cultivos por si acaso está infectado, también por ahí mismo sepas qué antibiótico darle, la prueba renal para estar seguro que todo eso está bien. Leucocitosis, piuria, bueno, pielonefritis también lo descartas, le haces un estudio de imagen o sea, cualquier estudio, un ultrasonido, si hay chance un CAT, si puedes. En fin, ¿cómo diagnosticas la piedra ya? La piedra la puedes, antes se hacía rayos X y pielograma intravenoso. Rayos X ve placas, pero hay muchas placas que no se ven. Había una mnemotecnia que ya yo ni eso ni lo doy en la clase porque realmente ya el CAD en Panamá por lo menos es una cosa que está bastante disponible. El PIB ni se usa, históricamente. El PIB solo se usa en el contexto que yo lo puedo recordar hacia algo que, bueno, si no hay nada, si estás en un centro, no sé, estás a lo mejor en Boca del Toro, yo creo que hasta allá hay ya de todo, pero suponiendo que no hay nada, pues lo usa. Pero lo que sí es, el PIB se usa cuando hay un trauma. Cuando hay un trauma renal, por ejemplo, o un paciente lo avalearon, entonces lo meten los cirujanos para ver cómo están los intestinos, el hígado, y después de todo eso te llaman y te dicen que está sangrando, que tiene atrás en el retroperitoneo un poco de sangre, un hematoma ahí. Entonces tú llegas ahí al salón de operaciones, el señor está abierto con una laparotomía y ves esa masa, ese hematoma, y te le quedas mirando. Si el hematoma en tu cara, ahí mirándolo, se está expandiendo, o ahí en tu cara tú te quedas mirándolo y está pulsando, entonces lo más probable es que si se lesionó un vaso, o sea, es que sea un daño arterial, no venoso. Entonces, si es arterial, es importante entrar y resolver eso aunque tengas que sacar el riñón. Pero si no es el caso, entonces lo dejas. Lo que le había comentado de los traumas renales grado 5, mejor es tratar de conservar el riñón. Pero si de todas maneras tienes que operarlo, ok, pero deja que el cirujano termine. Ok, una cosa que puedes hacer es hacer un pielograma intravenoso one shot, se llama. El pielograma normalmente lo hacía, ponía el contraste, o sea, por la vena y le tomas una placa al paciente y te quedabas ahí con el paciente. Y luego a los 5 minutos una placa, a los 10 minutos una placa, a los 18 minutos una placa, a los 25 minutos una placa. Y vas viendo cómo el riñón captaba el contraste y después cómo lo orinaba. Ahora tú haces un CAT y ya. Pero en un salón de operaciones, en el contexto que le acabo de decir, como hay arco en C y hay cosas que tú puedes ver directamente, el señor no tiene que irse hasta allá a radiología a revelar ni una placa, lo ves ahí mismo. Entonces tú le inyectas contraste, lo inyectas a 2 miligramos por kilo, o sea, 2 miligramos del contraste por kilo, normalmente es un frasquito que trae 100 miligramos, y esperas 10 minutos, 10 a 15 minutos y le haces una placa. Entonces eso es un pilograma one shot, solo le tomas esa placa. Con esa placa te permite ver a veces diferenciar el grado del trauma del riñón que está afectado y además cómo está el otro riñón. Tiene riñón del otro lado. O sea, tú le vas a sacar el riñón, tú no vas a ir a explorar el otro riñón para ver si lo tiene. Estás asumiendo que lo tiene. Pero si es una de estas prendas nuestras, que no es por discriminar, pero hay muchas personas que van varias veces avaliado y si ya le habían sacado el riñón la vez pasada y ahora vienes y le sacas este riñón y después te cuentas con la sorpresa que empieza con una azotemia brutal y entra o sea, te complica y era que no tenía el otro riñón. Entonces, ese programa One Shot en ese contexto es muy útil. Es un paciente que no pudiste hacerle un CAT abajo porque estaba en urgencia, estaba baleado, estaba perdiendo sangre, estaba inestable, entonces tuviste que subir al salón de una vez. Si está ahí abajo, no le vas a hacer un programa One Shot, si está estable, le haces un CAT y te das cuenta, pero si no, entonces ahí funciona. Pero para piedras, no, pirograma no. Entonces, el rayos X lo que usaba antes, había una mnemotecnia que es SIUX, que no sé si saben que eran una raza de indios americanos. Entonces, SIUX es sulfas, piedras de sulfas, la I es indinavir, la U es úrico, ácido úrico y la X es santinas. Esas piedras son radiolúcidas, no se ven en las placas. Entonces tú puedes tener una piedra, le haces una placa y no ver la piedra. Es posible que pase eso. O sea que eso tampoco, si pudieras hacer el CAT, entonces haces el CAT. Alguien me está hablando. Ah, alguien se le cerró el Zoom. Ok, vamos a aceptar. Admitir. Listo. Entonces, ¿qué sucede con el ultrasonido? El ultrasonido es una cosa que muchas veces encuentra las piedras de forma incidental, pero tiene sus limitantes. El ultrasonido tiene que tener tejido
sólido o tejido, sustancia entre la piel donde te está poniendo el transductor y el lugar que tú quieres ver. El riñón está justo debajo de la piel. O sea, no debajo de la piel, debajo de los músculos que están, bueno, pero está cerca de la pared. Pero luego cuando vas a ver piedras muy pequeñas, no la vas a ver. Si son piedras de menos de 5 milímetros, 3 milímetros, no se ven bien o no se ven. Y depende de la resolución del ultrasonido y depende mucho de la experiencia del ultrasonografista, o sea, de la persona, del operante. Y luego, si vas a ver el ureter está retroperitoneal detrás del colon. El derecho detrás del ascendente, el izquierdo detrás del descendente. Entonces, cuando tú pones un ultrasonido ahí, no vas a ver nada. No vas a ver nada porque está haciéndote, hay aire, hay gas, y ese gas no permite una evaluación. Entonces, la limitante es que nada más te ve bien el riñón, si son piedras no muy chiquitas, pero bueno, te puede ver hidronefrosis, te puede hacer sospechar que hay una piedra, pero no es el estudio de elección. ¿Okay? ¿Cómo se ve la piedra en el ultrasonido? Se ve brillante, o sea, hiperecoica, y se ve una sombra acústica posterior, porque el ultrasonido manda las ondas desde acá, esta es la parte que está pegada a la piel, o sea, esta es la piel, y las ondas viajan en este sentido y regresan al transductor. Entonces, cuando llega esta piedra no deja pasar ninguna sonda y regresa, toda regresa, por eso se ve brillante, porque toda regresa, entonces se ve hiperecoica. Y luego, como toda regresó, no se ve lo que está por detrás, así que te hace esta sombra acústica posterior. Así que en este riñón se ve claramente una piedra, que sabes que es una piedra porque tiene sombra acústica posterior. Hay unas técnicas que tú puedes hacer, que tú le pones el Doppler y la pones aquí en esta parte, o el Doppler o el modo poder, y lo que ves es que se ve como con prickles, como brillos. Entonces, eso es una forma de decir, que bueno, ahora sí seguro es una piedra, pero normalmente así ya la tienes. Pero yo no me quedaría con eso, yo igual le haría un CAT, que el CAT para piedra es un CAT sin contraste. Se llama UroCAT. Okay, UroCAT es un CAT simple de cortes finos para ver piedra. UroCAT significa que vas a ver toda la vía urinaria, riñones y pelvis, o sea, abdomen y pelvis. Este es el diagnóstico de elección, el UroCAT. CAT simple, abdomen pélvico de cortes finos. ¿Por qué digo de cortes finos? Porque tú puedes hacer un CAT donde los cortes, cada corte esté a unos 7 milímetros, 5 milímetros, etc. Pero acuérdense de anatomía que el ureter tiene un diámetro de 3 milímetros, ¿Qué quiere decir? Que si hay una piedra de 3 milímetros puede estar trabada en un ureter, una piedra de 3 milímetros, una piedritinga. Y si tú haces un corte de 7 y por suerte un corte te quedó arriba y uno te quedó abajo, no vas a ver la piedra. Pudiendo el CAT ver todas las piedras, tú no lo vas a ver. Entonces tiene ese corte fino porque por lo menos de 3 milímetros, porque de 3 milímetros ya una piedra se puede quedar trabada. Entonces permite ver la carga litiásica, este es un cálculo coraliforme, permite ver la carga litiásica, permite ver dónde están las piedras, ver en qué parte, en qué parte los colectores están, permite ver si hay alteraciones dentro, o sea, una hidronefrosis, por ejemplo, una piedrita si estuviera aquí en la pelvis y esto estuviera acá arriba hidronefrótico, por ejemplo, la grasa alrededor, miren cómo se ve, es homogénea, está bien, este no tiene nada, pero cuando hay fuga de orina, cuando la orina se escapa, se rompen los fornis y la orina se escapa por el seno y se llena dentro de la fascia gerota, se llena de orina, hay, que es un mecanismo de descompresión que tiene el sistema renal, la orina se estría, o sea, se ve heterogénea, no se ve así homogénea como esto, sino que se ve heterogénea, eso también te da esa información, y además mide la densidad de las piedras por medio de unas unidades de Hounsfield, que son importantes para decidir algunos tratamientos si son útiles o no. Por ejemplo, si una piedra tiene más de 1000 unidades Hounsfield, que es muy densa, entonces no puedes usar litotripsia corpórea por ondas de choque, que son unos ultrasonidos que se ponen desde acá afuera. No se pueden hacer porque la piedra no se va a romper, es muy dura o va a ser muy difícil, va a quedar todo, no vas a lograr lo que quieres. Entonces usas otra técnica. Y también, por ejemplo, te mide la distancia que hay de esta piedra. Vamos a suponer que tú quieres, este cálculo califorme no se puede uno meter por acá abajo y sacarlo de acá abajo. No vas a terminar nunca sacando una piedra de este tamaño por un tubito de 3 milímetros. No vas a terminar nunca. Entonces lo que uno hace es que entra directamente por la piel, por el área lumbar. Uno mete una aguja, esa aguja la metemos directamente por una papila, dilatamos, hacemos una dilatación, entonces desde acá afuera metemos ya un aparato que es más grande, un diámetro 26 French, hay unos más chiquitos, o sea, eso se llama nefrolitotomía percutánea, o ya hay percutánea, hay mini perc, hay micro perc, o sea, ya que lo van haciendo más chiquito, que casi que es lo mismo ya hacerla por el ureter, pero bueno, es un tubo que tiene un diámetro más grande que el ureter y un acceso más directo, y a través de él puedes hacer la cirugía. La mayoría o sea, tú después que dilatas,
vas dilatando, metes un tubo más grande, un tubo más grande, un tubo hasta que quede ya uno grande, o simplemente metes una guía y después metes un balón, inflas un balón para que te haga la dilatación y después con el balón lleno le metes arriba del balón una camisa. O sea, lo que tú quieres terminar de hacer es tener un canal, un canal de trabajo, que es un tubo de plástico, no es plástico, pero bueno, es un tubo que está ahí, y tú por ahí vas a meter el aparato por el cual vas a trabajar y vas a navegar dentro del riñón. La cuestión es que esos tubos que tú dejas son de 10 centímetros. Hay más grandes para obesos, pero si tú estás en el hospital, que eso nos pasaba bastante, en todos los lugares, en Santo Tomás, en el Chicho Fábrega, eso pasa en esos lugares bastante, que tienes una persona que es bien gruesa y es difícil, tú mides de la piel hasta este punto y son más de 10 centímetros. Entonces, hay veces tienes que mandar al paciente a rebajar primero, o que consiga, porque a través del hospital imposible, esa es, imposible. Entonces, conseguir unas camisas especiales para obesos, que son más largas. O sea, que es un factor limitante, y esa información te la da el CAT. Todo esto para decirle lo importante que es el CAT. El CAT prácticamente te dice qué es lo que tiene, o sea, te da la imagen y con eso tú decides qué es lo que tienes que hacer. ¿Ok? Bueno, esto es importante. Hay unos protocolos de dosis baja, o sea, que tú le das menos radiación, que se pueden usar en embarazadas. Obviamente, tienen que ser embarazadas de segundo y tercer trimestre, y si no fue suficiente el ultrasonido. Porque tú tienes un ultrasonido, en una embarazada, ultrasonido, que es lo menos invasivo, no daña al niño, esa es radiación a fin de cuentas, pero luego si no tienes dudas o lo que sea no te sirvió, o la piedra es en ureter, que no la había ultrasonido, y lo necesitas de todas maneras, entonces hay protocolos de bajas dosis de CAT. Eso creo que fui el primero que la pedí en Santo Tomás, cuando salió eso en las guías americanas, y en ese momento yo era residente y pedí que lo hicieran, y después de mucha pelea, que yo mismo tuve que firmar no sé qué cosa, y todo el mundo firmaba, hicieron la cuestión. Así que se hizo, y se ve claro. No sé, o sea, hay mucho menos resolución, que es lo que pierdes cuando bajas la cantidad de radiación, pero tú no necesitas mucha resolución para ver las piedras. Las piedras se ven muy claramente, así que puedes bajar las dosis. ¿Ok? Pregunta. Muy bien. ¿Quién puso historia clínica y urinalysis es suficiente? No, recuerden que siempre tienes que, oye, ahí no está ni Marta, ni Marianela, ni Vanessa, ni Laura, tienen ausencia. 10 puntos menos, ya saben. ¡Ela! ¡Ah! Empezaron a aparecer. Bueno, ya saben que siempre tienen que hacer un estudio si pueden, si lo tienen ahí, un ultrasonido, porque recuerda que una mujer embarazada no es un paciente de riesgo, son dos pacientes de riesgo. Entonces tú tienes que manejar a ese paciente bien, tú tienes que tener la mayor cantidad de información que puedas y hacerlo de la manera menos agresiva posible. Muchas veces hemos metido pacientes embarazadas solamente con un ultrasonido, sin ver una piedra, sospechando que tiene la piedra, al salón de operaciones para ponerle un doble J. O sea, para poner un catéter doble J y liberar la obstrucción. Y digo sospechando porque las mujeres normalmente en el embarazo pueden tener una cosa que se llama hidronefrosis del embarazo, que no es nada, o sea, es algo fisiológico. ¿Quién sabe? En parte por la compresión del útero y tal, etcétera. Pero eso puede pasar y tiene un dolor y tú no sabes, y con la sospecha, por las características del dolor, es posible que la metas sin tener un CAT, porque como le digo, es un problema, los radiólogos no es que eso esté acostumbrado, por lo menos aquí, a hacerse. Y bueno, se hace. De hecho las pacientes después del segundo o tercer trimestre, tú puedes inclusive no poner un doble J, sino ponerle una nefrostomía percutánea, directo al riñón. Directo al riñón. Tú puyas, no para dilatar nada, sino dejas un catéter desde ahí. Y en las guías aparecía, no sé si, no he revisado eso últimamente, pero aparecía de primera opción después de eso, o sea, del segundo o tercer trimestre. Y eso es así porque es fácil, tú puedes cambiar eso en el consultorio. Después de un tiempo tú lo cambias fácil, tú agarras, eso se puede hacer con anestesia local primero, guiado por ultrasonido, que no lleva radiación, y luego cuando vas a cambiar, tú metes una guía que entra hasta el riñón, puedes verificar por ultrasonido que está dentro del riñón, sacas el tubo que le habías puesto y con esa misma guía metes otro y se lo fijas
y te vas. Y así la llevas hasta que se termine su embarazo, hasta que dé a luz, y luego ya vas a ver qué es lo que vas a hacer con esa piedra, si está ahí todavía o lo que fuera. Pero aquí eso lo ven como una barbarie. Bueno, no generalizo. En el hospital donde yo estaba, en Santo Tomás en ese tiempo, y nunca lo hicimos. No poníamos doble J, pero doble J implica anestesiar a la paciente embarazada, y implica poner un doble J, que si ella le faltan 4 meses de embarazo todavía, probablemente se tienes que recambiar todavía una vez antes de que dé a luz. O sea que, bueno, ya usted me entiende la idea, pero lo que le quiero decir es que hay opciones para eso. De hecho, en verdad, cuando una persona, eso se lo comento para que tenga una idea de las muchas cosas que se pueden hacer. Una mujer embarazada que tiene una piedra en el ureter, tú puedes poner el ultrasonido y medir el flujo, poner el ultrasonido en la vejiga y tú mides el flujo. Vamos a suponer que tú ves de un riñón está dilatado. Digo, bueno, pero ¿será piedra o será hidronefrosis normal del embarazo? Le duele, pero no ves la piedra porque es un ultrasonido, al fin y al cabo. Antes de meterla al salón, bueno, por la duda, todavía pudieras pedirle al ultrasonografista, pero como tampoco es algo que se haga de costumbre, probablemente, o sea, no necesariamente vas a conseguir al radiólogo que te lo haga, pero se puede poner el ultrasonido en la vejiga y se busca tú pones Doppler y tú ves el flujo de ese meato. Se ve el Doppler, ¿se acuerdan? Rojo y azul. Si según se acerca o se aleje ese flujo del transductor. Entonces tú puedes medir, calcular el flujo de ese ureter y calcular el del otro. Entonces, si el flujo es menor del lado donde hay hidronefrosis, tú ahí tienes más de dónde agarrarte para decir que sospechas que realmente hay una piedra ahí. Sería como lo óptimo, pero bueno, eso no siempre se hace. De hecho, eso nunca lo logré. Eso lo pedí un par de veces. Eso nunca logré que se hiciera. Bueno, seguimos. Muy bien, vamos a ver. El control del dolor es lo primero. El paciente está con dolor en urgencias, le llegó a usted, está con dolor. Vamos a suponer que ya le hiciste el diagnóstico. Llamaste al urólogo, doctor. Aquí tenemos una paciente embarazada de 7 semanas con un dolor que nos parece que es cólico, así que le pedimos un ultrasonido. Nos tomamos la iniciativa de pedir un ultrasonido y no vemos la piedra, pero sí vemos que en el riñón tiene unas piedritas, con lo cual eso aumenta la probabilidad de que tenga una ureter. Si tiene piedras, puede haber expulsado una. Y además tiene algo de hidronefrosis. No tiene infección, pero el paciente está con dolor, entonces ya nosotros le vamos a empezar la analgesia. Entonces, ¿qué le das? AINES. AINES. Primera elección de cólico renoureteral, AINES. Diclofenaco, ketorolaco. Ketorolaco no lo uso tanto como diclofenaco. Yo en los pacientes que le voy a dar manejo expulsivo, como vamos a ver ahora, diclofenaco. Hay diclofenaco sódico, diclofenaco potásico, hay de 50, de 100, de 100, de 150, lo que tú quieras. Pero es lo que mejor funciona. Mejor que un opioide, mejor que tramadol, mejor que eso. ¿Ok? Entonces, el ketorolaco está contraindicado si tienes insuficiencia renal, si tienes historia de sangrado digestivo, si tienes alergia a la aspirina o a los AINES, embarazadas y lactantes. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué pasa si la paciente está obstruida? O bueno, vamos a dejarla embarazada tranquila. Vamos a suponer que es un paciente normal, un paciente de 40 años que llega con, dijimos que de los 30, 35 empieza estos cuadros. Vamos a suponer que es un muchacho joven de 35 años. Y llega y cuando le haces el estudio, como no es una embarazada, le haces un urocat. Entonces, el urocat ves que tiene una piedra de, vamos a decir, 6 milímetros que está obstruida, está en el uréter medio y tiene hidronefrosis arriba de eso, tiene urétero y hidronefrosis por arriba de eso, y el riñón está heterogéneo, con flujo aumentado en el Doppler, y tiene estriación de la grasa perirenal, y además los laboratorios con leucocitosis, tiene piuria, o sea, tiene una infección en el riñón también. O sea que tiene una obstrucción ureteral por la piedra y además tiene una infección en el riñón. ¿Ok? No importa si está o no inestable hemodinámicamente. O sea, ¿qué le haces a ese paciente? Lo drenas. O sea, tú tienes que drenarle ese riñón. Tú entras por abajo y le pones un doble J. No te metes a manipular ninguna piedra. Para nada. De hecho, cuando nosotros nos metemos hasta allá arriba, vamos a poner a buscar la piedra, en todo momento estamos metiendo salina, para poder ver, porque si tú metes una cámara en un tubo que es el ureter, el tubo está colapsado. Con la salina tú logras que ese tubo se abra y tú puedes ver, tú vas viendo, porque está dilatado, porque estás metiendo salina. Entonces, ¿qué pasa
Si tienes una piedra y arriba está todo eso obstruido, el riñón está vuelto una, etcétera, y tú abres camino al lado de la piedra y le empiezas a meter el líquido. ¿Qué tú crees que pasa con todas esas bacterias que están ahí en ese riñón? Se van a meter hacia el torrente sanguíneo, puedes empeorar el cuadro. No manipular. Si está en esta situación, se drena, ya sea entra, nada más metes una guía al lado de la piedra, dejas un catéter y sales huyendo. Esperas que unos días, le das antibiótico y cuando ya resuelva el cuadro infeccioso, la metes y le sacas la piedra si lo necesitas y si no, pues nada. Pero primero drenaje nada más. ¿Entiendes el concepto? No manipular si si es muy infeccioso. También le puedes dar una nefrostomía percutánea, que fue la que les comenté, que no necesariamente nada más está la opción de doble J. ¿Y qué pasa si no puedes poner doble J? Que la piedra esté tan enclavada que cuando vas a tratar de pasar una guía al lado de la piedra no pasa la guía, no puedes, no hay espacio por donde pasar una guía ahí arriba para dejar un tubo. Entonces todavía tienes la opción de pullar directamente, dejarle una nefrostomía y drenarla de esa forma y después trabajar la piedra. Ya después tú ves qué haces, ya sin urgencia, ya sin infección, tú puedes volver a entrar por abajo y suponiendo que todavía ya después de darle antibióticos, darle tratamiento, todavía siga con edema y no puedas pasar todavía, tú podrías, por ejemplo, con un litotriptor abrir un huequito en el medio de la piedra y pasar una guía por ahí. La guía es de seguridad y ya con la guía de seguridad que llega hasta el riñón, entonces empiezas a darle láser a la piedra y la rompes. Primero, lo óptimo es primero pasar una guía porque cualquier problema y se rompe el ureter, después tú cómo metes un tubo de este pedazo roto ureter al de ahí arriba, es difícil. Tienes que tener una guía de seguridad para si ocurre un desastre que tú no estás esperando, tú todavía tener la posibilidad de poner un doble J y dejarlo ahí un tiempo para que eso se repitalice y se recupere y no pase nada más. Pero bueno, eso lo haces cuando no está en el proceso agudo infeccioso. Agudo infeccioso se drena por abajo, o sea, con un doble J, vía retrógrada a través de la uretra, vejiga, ureter, o directamente percutánea a través de una nefrostomía percutánea. Entonces, ya vamos a decir que no estamos en esa situación dramática. Estamos en un paciente que tiene una piedra, no está infectado, no tiene ningún problema. ¿Qué puedes hacer? Una opción de manejo es el manejo expulsivo, que tú vas a intentar darle chance al paciente para que él bote su piedra. ¿A quiénes le puedes dar este manejo? A piedras pequeñas. Las guías americanas le dan ese manejo a piedras de hasta 1 centímetro. Eso es enorme. Y eso lo dicen las guías, porque ellos hacen estudios. Eso no es por la opinión de nadie. Normalmente nosotros no le damos chance a una piedra que tenga, porque aparte el sistema de salud de nosotros no es tan eficiente como que un paciente llegue y tú le digas, ok, te voy a dar manejo por 14 días o por un mes, que es lo que dicen las guías americanas, y en un mes te voy a ver la consulta. Lo más probable es que ese paciente cuando vaya a sacar cita en el Santo Tomás o en el complejo, esa cita viene llegándole como en 3 meses, con suerte. O sea, me explico, no es tan fácil por estas cosas este tipo de manejo. Entonces nosotros normalmente decimos, mira, te voy a dar 14 días y si no te funciona, tampoco le das tu teléfono porque si no vas a tener millones de pacientes llamándote, pero le dices, si no te funciona y en 14 días todavía tienes dolor, vente a urgencia con esta notita diciendo que si tiene dolor todavía le hacemos un K-control para ver cómo va, o un ultrasonido, lo controlamos de alguna manera y si todavía la piedra está igualita o no ha bajado nada, entonces a lo mejor lo operas de una vez. Pero bueno, hacemos eso. Pero ¿qué dicen las guías? Hasta 1 centímetro, hasta un mes. ¿Qué hacemos nosotros? Hasta 14 días, hasta 6 centímetros, más o menos. Pero tú puedes, no está mal si ustedes dicen un mes y no está mal si dicen 1 centímetro, pero una piedra de 1 centímetro, vas a por un ureter de 3 milímetros, eso es parir un piano. Entonces, bueno, si el paciente, ¿a quién se lo puedes dar? La piedra pequeña, pero además que el paciente esté manejándose bien con los analgésicos, que no tenga ningún signo de infección y que los síntomas que tenga, náuseas, vómitos, etcétera, se controlen bien con los antieméticos, lo que le estés dando. Si el paciente no se controla o alguno de esos, o el dolor, o la fiebre, o le da fiebre, o no se controla los vómitos, no los tolera, pues no puede, no es suficiente con medicamento, ese paciente no puede terminar manejo expulsivo, definitivamente. Ok, entonces, ¿qué medicamento es el manejo expulsivo? El principal es el alfa bloqueante, tamsulosina. Alfa bloqueantes. Los alfa bloqueantes son bloqueadores adrenérgicos alfa. Lo que hace es que relajan músculo liso. Entonces, relaja el músculo liso del ureter y en teoría aumenta la velocidad a la que va a expulsar la piedra. No aumenta la probabilidad de expulsar la piedra. Ojo, si la va a expulsar, la va a expulsar. Lo que hace es que disminuye el tiempo en el que eso va a pasar. Hay estudios contradictorios, pero todavía la mayoría apoya esto y por eso aparecen las guías
Antes se usaban antagonistas de calcio, un poco de Schechere. Aprobado, tamsulosina, que es un alfa bloqueante. Tamsulosina, ese alfa bloqueante. Y luego, obviamente, como también le quieres controlar los síntomas, le vas a dar un analgésico que le da, diclofenaco, le vas a dar algo para el dolor, algún antibiótico, cualquier antibiótico de la vía urinaria, profiláctico, para que no se infecte, para que pueda llevar su manejo expulsivo bien. Y por si acaso, PRN, por razón necesaria, le dejas un antiemético. Según las guías de la IOE, hasta un mes. Eso, bueno, nosotros hacemos 14 días. ¿Cuándo paras el manejo expulsivo? Bueno, si no, como dijimos, si no tolera los síntomas, si no se va el dolor después del tiempo que tú estás estipulando dar el manejo expulsivo, si aparece fiebre y si después del tiempo todavía no ha expulsado la piedra, etcétera, lo llevas al salón, lo tratas quirúrgicamente. Y ya terminamos con el manejo expulsivo. Vamos a hacer una pregunta. Muy bien, la mayoría acertó. Acuérdense que no solo que no lo mencioné, alfa bloqueante, algo para el dolor, un antibiótico, no solo eso, sino que imagínense un riñón que está obstruido, que está con dolor, y ¿qué es lo que da dolor? Yo les dije en semiología que lo que da dolor es la distensión, y si tú estás hiperhidratando, tú no debes pensar que, ok, le doy más agua para que la expulse, para que la empuje, para que el agua vaya empujando, al contrario, eso le va a dar más dolor probablemente, y puedes acelerar cambios que hay en el cuerpo como ruptura de los fornix, hay reflujo, pielo ureteral, perdón, pielo calicial, o sea, o sea de los cálices menores se puede romper eso y la orina se mete dentro del parénquima renal. ¿Ok? O se va a las venas, o sea, puede hacer reflujo pielo-venoso. Entonces, eso no es bueno para nada. No es bueno para nada. De hecho, cuando hay reflujo hacia el riñón, acuérdense que ahí donde está la asa de Henle hay un área bien concentrada, ¿se acuerdan? Que tiene que estar bien concentrado para que funcione el sistema de contracorriente y no sé qué cosa. Bueno, si eso le cae agua, porque tú estás dando agua en pila, vas a desregular eso y el paciente va a perder la capacidad de concentrar la orina, por ejemplo, y se puede deshidratar. O sea, no es bueno aumentar la ingesta de agua. No es que no le des agua, pero no es bueno aumentar la ingesta de agua. Para nada. Sobrehidratar no es parte del manejo expulsivo ni del manejo no expulsivo de un paciente con piedras que estén obstruyendo. ¿Okay? Bueno, tres in a row de Ana Gómez. No, Ana P. López. Bueno, Ana. Muy bien. Entonces, vamos al manejo quirúrgico. Ahí están viendo, esa es una cirugía que, la primera cirugía que empecé a subir ahorita, esta tiene como 3 semanas, debe tener, o algo por ahí, un mes quizá. Es una piedra que está del lado, es un paciente que tenía una litiasis bilateral. Ese está en el uréter superior del lado derecho. Entonces ahí lo que está celeste es una guía y esto es una canasta. Tú lo agarras con la canasta y lo sacas. Si cabe, lo sacas. Entonces ahí estamos sacándola, esta es la vejiga y tú la sigues sacando, la sueltas, la pones ahí, la agarras y vuelves a entrar, porque bueno, en este paciente le tienes que poner un doble J de ese lado, le dejas el doble J, esa es la uretra membranosa vulvar, ahí está la vulvar y ahí está la membranosa, la próstata es esta, el cuello vesical, y ahí está de nuevo la vejiga, le vamos a poner un doble J, quiero adelantarlo, no puedo, bueno, le ponemos el doble J. En el canal en donde voy a subir las, las charlas, que ya las he subido 3, me falta una que me mandó su compañera que no lo he podido conseguir con audio, por si alguno de ustedes la tiene, me la pasa, la de embriología. También están unos videos que estoy empezando a subir. Antes yo no grababa nada de eso porque eso no le veía ni un sentido, pero ahora sí lo veo para ustedes, más que, o sea, para tenérselos a ustedes y a los grupos que vienen. Pero bueno, entonces ese es el doble J, tú lo metes y ya uno revisa que está bien arriba, lo sueltas y queda el doble J enrollado. Entonces, del otro lado, si se fijan, hay una piedra también. Este es el otro lado, este es el lado izquierdo, pero la piedra no cabe. O sea, tú la vas bajando, bajando y fíjense lo que pasa. No pasa, no cabe desde un punto, nada, no baja. Entonces, ¿qué haces? La rompes. Láser, litotripsia, etcétera. Entonces, cualquiera vale, en ese momento
era un paciente que todo eso lo tomas en cuenta, imagínate. Cualquiera vale, pero láser o esto, pero si es un paciente que no tiene seguro, mejor usar esto, porque nada más usar el láser, el hospital cobra $5,000, una locura así, por el láser, la fibra de láser que es desechable, o sea que esa maldad de hacerle eso a un paciente sin seguro no es buena, no es buena cosa. Entonces, sin seguro privado, digo yo. Entonces ahí se rompe y tú la rompes hasta que la puedas sacar. Entonces tú igual ahí sale, si se fijan, creo que ya empezó a salir, no estoy seguro. Bueno, esta es una ureteroscopía rígida que llegó hasta el uréter superior. Normalmente al uréter superior no siempre llegas y tienes que usar flexible, pero bueno, en este caso se pudo y es más sencillo trabajar con un rígido, así que si se puede, siempre me gusta intentarlo. Y nada, la sacas y listo. Entonces, si tú tienes que fragmentar, fragmentas. Puedes hacerlo con láser, con litodetector neumático, tipo balístico. Para retirar, usas una canasta. Hay varias canastas, una como esta que se abre. O sea, te pasas la piedra, la abres y cuando vas echando para atrás la atrapas. Hay unas que tienen una apertura frontal y tú vas llegando con la canasta abierta y la agarras de frente. Si el meato hubiera sido estrecho, si esto hubiera sido estrecho, hay unos balones de dilatación ureteral que tú lo usas para abrir ese canal y también hay unos dilatadores que tú vas poniendo uno más grueso, o sea, metes uno delgado, lo sacas, metes uno más grueso, lo sacas sobre guía, sobre una guía que ya está hasta el riñón y ya cuando tenga un tamaño que te deje trabajar, entonces entras. También hay cosas que puedes hacer, meter dos guías, etcétera. Pero bueno, hay montones de cosas técnicas en esto, pero en general tú puedes hacer una ureteroscopía para resolver una piedra. Esta es una ureteroscopía rígida, en este caso, o semiflexible, o semirrígida, perdón. Entonces, esto es una ureteroscopía flexible, esto no es mío, yo no tengo ni un video, lo voy a empezar a tomar. Aquí no, este también, me parece también es rígida. Sí, la diferencia es que aquí es para que vean cómo es el láser. Aquí lo que están haciendo es la diferencia para que vean que este es con láser. El láser lo que hace es que la rompe. No hay piedra que aguante el láser, para nada. Entonces, la rompe con el láser. Tú puedes cambiar la frecuencia o la potencia del láser, dependiendo de lo que quieras hacer. Tú puedes pulverizar la piedra. Para eso le aumentas muchísimo la frecuencia, le bajas la potencia y la vas haciendo dusting, se llama haciendo polvo, o puedes fragmentarla. Pues una piedra como esa, la fragmentas en dos pedazos y la sacas un pedazo y después el otro. Ese es más rápido. Depende de lo que necesites hacer. Normalmente el que vieron primero, que es balístico, que es como una yacama, lo puedes hacer con el rígido. Si tú tienes que llegar al riñón y meter un flexible para llegar a un colector, allá tú no puedes meter algo y hacer esa fuerza. O sea, no hay un balístico que sea flexible. Entonces tú tendrías, en todo caso, si quisieras usar eso, no tuvieras más nada, no tuvieras láser, tendrías que agarrarlo con la canasta, llevarlo a un lugar donde puedas trabajarlo con el rígido y entonces hacerlo. Pero normalmente usas el láser y listo. Ok. Entonces, esto es litotripsia extracorpórea. Eso es una onda de ultrasonido, que es esto que está aquí, que triangulan el punto donde están las piedras y le hacen unas ondas que van rompiendo las piedras. No es, aunque es ultrasonido, no es inocuo, perdón, puede causar contusión del riñón, hematomas de un 1 a un 40%, dependiendo de las series, diferentes series, en diferentes lugares. Puede haber un 10% de calle litiásica o Steinstrasse, que es calle litiásica en alemán, se sigue diciendo así, que es un paciente que como le rompiste un pocotón de piedra, una piedra grande allá arriba en el riñón, en el ureter quedaron como 7 o 4 piedras seguidas, una después de la otra. Entonces ese es un problema, o sea, se maneja, pero es un problema. Entonces, además hay un riesgo de desarrollar después hipertensión arterial o diabetes mellitus tipo 2. Disminuye la función del riñón a largo plazo y se requieren estudios más grandes para esto de la diabetes o de la función renal, pero de seguro lo más importante para mí es que tiene la tasa de libre de piedra, como se llama, que ya libraste al paciente de piedra, más baja. O sea que tú tienes una piedra en el riñón, yo espero que haya puesto eso, tienes una piedra en el riñón pequeña, mejor es hacerle una ureteroscopía flexible, tiene la mejor tasa libre de piedra. Y si es una piedra grande, de más de 2 centímetros, más de 1,5 centímetros, 2 centímetros, entras percutáneo y la sacas por acá, mejor tasa libre de piedra.
sea que esta es la que menor libre tasa de piedra tiene, pero y cada vez está más en desuso a nivel del mundo. Tiene en los hospitales públicos tiene su utilidad, sobre todo en San Tomás no existe esto, en el complejo sí, pero bueno, si tú tienes muchos pacientes con piedras, como siempre hay, sobre todo en América Latina, y tú le mandas a todos litotripsia primero, eso te ayuda porque te libera horas del quirófano, porque no resuelves a todos a la primera, pero eso eso no lo hace un urólogo, lo hace un técnico, así que tú lo mandas allá, que le den litotripsia, que le den litotripsia. Si lo que resuelve es listo, ese no lo vas a tener que operar. Al que no se resuelve lo operas, pero entonces estás descongestionando el salón de operaciones, que en nuestro país es muy valioso, porque hay mucha mora, mucha necesidad de salón y muy pocos salones para ofrecerlo, muy poco tiempo quirúrgico. Entonces, en ese contexto, tiene su utilidad. A ver, ¿quiénes no son candidatos a ondas de choque? Yo le había dicho que de salida los que tienen las piedras muy densas, que están aquí, más de 1000 unidades Hounsfield. Además, si son más de 1 centímetro, no son candidatos, piedras grandes de más de 1 centímetro. Y además, si el infundíbulo, imagínense que esto va a ser migaja toda la piedra, o es lo que va a tratar, si se puede, si no es muy dura, pero si es un colector de aquí abajo, si está aquí en este colector inferior, tú la puedes romper y va a quedar toda hecha polvillo exactamente en el mismo lugar. Y nomás es cuestión de tiempo a que sea una piedra nueva. Pues las piedras se adhieren, ¿no? O sea, que no estás haciendo nada, no vas a resolverlo. O sea, que ¿qué es una mala indicación? Que sea en unos colectores de abajo, inferiores. Sobre todo, si el ángulo es esta es la pelvis renal y este es el infundíbulo. O sea, aquí están los infundíbulos, arriba, en medio y abajo. Si este ángulo es bien cerrado así, peor todavía. Si el infundíbulo, esta parte de aquí, es muy delgada o muy larga, también o sea, son factores pronósticos de mal, o sea, de mal pronóstico, o sea, vas a tener un mal resultado, muy probablemente, si lo haces en estos pacientes. O sea, que tienes que seleccionar bien el paciente al que le quieras poner esto. Y no es inocuo, puede haber hematomas, todo lo que dijimos, causar hipertensión a la larga, etcétera. Eso, o sea, golpea fuerte. Digo, para romper una piedra no es lo mismo que un ultrasonido que te hacen para ver una piedra. Y este es el último procedimiento, que es la nefrotomía percutánea, piedras de más de 1 centímetro, en las guías dice más de 2, pero entonces eso nos deja un hueco, porque voy a poner pausa, cuando son piedras menores de 1 centímetro, uretroscopía y litotripsia. Cuando son de más de 2 centímetros, nefrolitotomía percutánea. Pero deja un hueco de 1 a 2 centímetros, en donde tú tienes una decisión que tomar basado en todo el paciente de decidir cuál es. Entonces, nosotros hemos visto, por lo menos cuando estuve operando en Santiago percutáneas, la mayoría de los pacientes les va mucho mejor con piedras de 1.5 centímetros, es rápido por una percutánea, súper rápido. O sea, no, menor que esto no, pero de ahí para arriba, el tiempo que te toma una ureteroscopía para resolver esto, en ese tiempo puedes hacer la percutánea. Bueno, si el personal está bien entrenado y todo el equipo está ducho, que lo están, se hace súper rápido. Entonces, pienso que es la mejor manera para resolver piedras de 1.5 para arriba. Pero las guías nos hablan de más de 2, específicamente. Ay, casi lo quito. Quería enseñarles el video. Ok. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? A ver, aquí están. Este es abajo, este es en la vejiga. Están poniendo un catéter, el ureter, que van a trabajar. Ok, entonces aquí viene la pullada. Uno mientras está pullando va mirando esta pantalla, que es un arco en C, un rayos X en vivo. Entonces tú estás viendo, con esto pullas dentro del riñón, a través de aquí de la línea axilar posterior, estás dentro del riñón. Ya dentro del riñón pasas una guía, te fijas que esté la guía yendo hacia abajo. Bueno, ya con la guía dilatas, vas dilatando y cuando ya terminaste de dilatar, dejas el tubo que yo les decía que mide como 10 centímetros. Estos son los dilatadores. Entonces quedó un tubo nada más. Por ese tubo metes el aparato, que se llama nefroscopio. Y ya ves la piedra, lo mismo de siempre. Ya cuando estás adentro, sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, si tienes que romper, rompes. Si tienes que romper con láser, puedes usar litotripsia neumática. Y es más fácil porque es cortito y probablemente, o sea, en cualquier punto vas a usar cualquiera. O sea, el nefroscopio es recto, así que puedes usar el balístico, puedes usar el láser. Y cuando está el tamaño adecuado, que quepa dentro de esta camisa, que es lo negro que ven aquí, la vas sacando. Y ya, esa es la nefrotomía percutánea. Tiene sus pifias en la técnica, que eso lo pueden ver cuando van a rotar. Ok, aquí no sé qué está viendo. Bueno, en fin, seguimos porque si no nos alargamos mucho. Y por último, la ureteroscopía flexible, que no sé por qué la puse antes. Esta la había puesto antes, pero bueno. Aquí lo que hace es que se pone una camisa
hasta la pelvis renal. O sea, tú metes una camisa en el ureter. Hay gente que lo hace sin camisa, gente con camisa. Es más fácil con camisa. Porque si tú vas a agarrar, o sea, ¿a qué me refiero con camisa? Tú entras por la uretra, más o menos que sea una mujer, entras por la uretra, estás en la vejiga y está el meato ureteral. Tú metes una guía hasta el riñón, una guía, un cablecito. Entonces, por esa guía te usas para guiarla y metes una camisa que es gruesa, una camisa donde cabe el ureteroscopio dentro y lo dejas en la pelvis antes de llegar a los colectores y nada y todo eso. Antes. ¿Para qué? Por dentro, tú puedes fácilmente avanzar rápido el ureteroscopio flexible, porque es flexible, pero tú lo avanzas rápidamente, sin ver, inclusive lo puedes, o sea, sin ver con rayos X o sin ver abajo, o nada más con rayos X, o sea, lo avanzas muy rápido. Y si tienes una piedra que vas a empezar a sacar los pedacitos por ahí, vas a tener que salir, volver a entrar, agarrar otro pedacito, salir y volver a entrar. Bueno, eso permite que se agilice el procedimiento y sea más corto el tiempo quirúrgico. Okay, entonces, esta persona ya está con la camisa, ellos están aquí adentro del riñón, estos son los colectores, hay una papila había ahí, estos esos huecos negros que se veían son los colectores adentro del riñón. Estas son las placas de Randall, no sé si la ven, estos blancos que yo les decía, esto es una papila, una pirámide, una piedra que está ahí pegada, probablemente viendo el asa de Henle, porción delgada, ¿no? Y estas son las placas de Randall, mira cómo se ven, se ven blancas ahí pegadas. ¿Lo ven? Y todavía tiene piedras ahí pegadas a la papila. Miren cómo se ven los pocos de huequitos que probablemente son conductos papilares. Entonces, nada, lo canasteas, le das láser, lo que sea que tengas que hacer. Y la diferencia del flexible es que el flexible puede llegar hasta los colectores, uno por uno. Uno rígido jamás, o sea, nunca, no se puede hacer eso. Entonces, el flexible te da la ventaja esa. Alguien me pide que lo acepte. Okay. Admitir. Ya. Ok, seguimos. Ese es flexible. Entonces, otras alternativas, tú puedes hacer la paroscopía y la paroscopía asistida por robot. Eso hicimos, creo que hice 3 en el Santo Tomás. Eso no se usa, eso nomás como para birria, que es una buena alternativa. No estamos jugando con el paciente, o sea, se sabe hacer y es una alternativa. Tú lo que haces, si hay una piedra muy grande clavada en la pelvis, enclavada en la pelvis renal, o sea, la pelvis renal, uno tiene acceso a la pelvis renal, no adentro, no una piedra que está dentro del riñón, ni una piedrita que está en el ureter, una piedra grande que está en la pelvis, por ejemplo, o grande en el ureter, que no va a bajar, que tú vas a entrar y no puedes pasar la guía, o que de salida tú ves que es muy grande, tú puedes entrar al abdomen de colas, buscas el ureter y se ve el bulto ahí, entonces tú abres ese ureter, sacas la piedra y cierras el ureter. Sencillo. Ni siquiera tienes que cerrarlo realmente. Con poner un doble J, él se va a terminar de epitelizar alrededor de doble J y al tiempo lo quitas y listo. Pero es una alternativa. Eso no es lo que se suele hacer. Las piedras no se, cuando uno piensa en piedras, no piensa en la paroscopía, pero eso existe. Me pregunta. ¿Cuál sí es candidato? ¿Cuál sí es candidato para litotripsia? Este era el ultrasonido que les decía, ¿recuerdan? Litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Muy bien los que respondieron bien. Acuérdense que son para piedras menores de 1 centímetro. Una alternativa. Más efectivo la ureteroscopía, definitivamente. Y acuérdense, la litotripsia sirve para cálculos en los riñones. Tú no le haces litotripsia a alguien que tiene un cálculo en un ureter. Por lo mismo, eso usa ultrasonido. Y el ultrasonido sigue siendo el mismo principio. Si tiene gas, no funciona. Y el intestino está ahí. O sea que tiene C en el riñón. Eso no lo dije, pero pienso que se cae de su peso. Si no se cae, pues se los digo. Es para piedras en los riñones menores de 1 centímetro, una alternativa. Mejor tasa libre de piedra, la ureteroscopía. Pero es una alternativa definitivamente si un cálculo desde 8 milímetros, es menos de 1 centímetro. Pero siempre y cuando sea menos de 1000 unidades Hounsfield, no esté en el ureter, o sea, sino en el riñón estemos hablando, y que mejor no esté en el colector, en algún colector inferior. Juliet, va volando. Ok, listo. Entonces, vamos a dejar de grabar esto, que no está grabando, yo después se lo subo. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? De litiasis.
Doctor, una consulta. Sí. Em, ¿Hay como alguna cantidad de veces que en el paciente se le pueda hacer la litotripsia antes de llevarlo al salón de operaciones? Litotripsia extracorpórea. Ajá. No. Te digo, eso yo nunca he mandado a un paciente a hacer litotripsia. Nosotros metemos y le hacemos ureteroscopía. Inclusive lo pueden meter 2 veces al salón. Lo más que yo metí a un paciente con ureteroscopía flexible al salón de operaciones ha sido 3 veces, porque tenía piedra en los 2 riñones y de un lado nos tomó 2 veces y del otro lado nos tomó una vez. O sea que un mismo paciente, aunque sea litotripsia, aunque sea ureteroscopía, te puede tomar mucho tiempo, dependiendo del tamaño. Si tienes 2 piedras de 1 centímetro, meterte a hacer, o sea, abrirle o sea, hacer una percutánea para 2 piedras de 1 centímetro no vale la pena. Entonces, haces ureteroscopía, pero como son de 1 centímetro y si son duras, etcétera, demora. Lo que hacen en la litotripsia es que si ves que resolvió algo, si tú ves que algo se resolvió, que botó a una cantidad de piedras importante, o sea, que sí sirvió, tú puedes repetirlo. Tú lo puedes mandar una y otra vez, y eso, no es, eso ellos lo mandan varias veces. En el complejo, por ejemplo, que es la única experiencia que yo tengo con eso, es lo que yo sé de los pacientes que los han tratado antes en el complejo que después he visto, en la privada, cuando estuve en Santo Tomás o cuando estuve donde sea. Porque en los lugares que yo he ido, no usan eso ya. No tienen litotripsia extracorpórea, porque es tiempo quirúrgico. O sea, porcentaje libre de piedra es bajo, o sea, es muy inferior a una ureteroscopía o a una percutánea. Entonces, mejor es no sé. Yo pienso que yo no mandaría a nadie a hacerse litotripsia. Yo prefiero hacer la ureteroscopía realmente. Pero es una opción, eso te las guías, pero sí puedes mandarlo varias veces, porque tienes un familiar o alguien que ha mandado varias veces. No, solamente era una consulta, Ah, una ya, duda. ya, ya. ¿Alguna otra Gracias. pregunta? ¿Alguien más quiere saber algo? Nadie. Ok, seguimos pues. Vamos a la última charla de hoy, que es de infecciones. Es mucho menos compleja, no tiene nada raro, pero bueno, quería salir primero de la más compleja para que no se les friera el cerebro con tanto número de KPS y tonterías después. Bueno, a ver, a ver. No sé qué tengo que hacer. Aquí está, ok. Tengo que cerrar esto. Ok. Ups. Semana 3. Infección. Gracias. Listo. ¿Están viendo ahí, no? Doctor, no veo su pantalla. ¿Cómo que no? Perdón, ya voy a ver. Compartir pantalla. ¿Ahora? Ahora sí, gracias. Excelente. Oye, estamos dando una cosa de combustible gratuito, ¿eso qué es? ¿Tiene que va a regalar de combustible a la gente? Las Terpel. Eso es mentira, no lo abra. Ay, hombre. Carlos Seiza. Blanca, por favor acuérdate de hacerle un salvoconducto al señor Carlos Seiza. Necesito hacer eso lo más hoy o mañana máximo, que él va a viajar desde Penonomé a Panamá a hacerse la prueba del COVID para la cirugía, por favor. Y ustedes saben que a la gente le está, ahora, chuso, qué locura. Ahora todo el mundo que se va a operar tiene que hacerse pruebas del COVID en todos los hospitales, o sea, en hospitales privados, y no sé si en los públicos, yo creo que también. Sobre todo algunas especialidades lo piden. Mi esposa es otorrino y el grupo de ellos, de los otorrinos, no está metiendo a nadie al salón de operaciones si no tiene prueba del COVID. Y ya han salido 2 o 3 pacientes que tenían COVID que ya están listos. Vamos a ver. Dejamos la conversación para otro momento. Espérate, ¿cómo hago para grabar? Quiero grabarlo para poder subirlo porque me quedé por no haber pensado en eso antes.